Hola, hola. Hoy voy a grabar el módulo 1 del curso de fentanilo y otros opioides desde el receptor hasta el abordaje clínico. Son 3 módulos. Vamos al trabajo de clase. Hay un pequeño contenido aquí. Subiré el documento en un link en el Drive. Bueno, en los comentarios, perdón. Y vamos a ver el primer video. Familia en toda la guerra de Vietnam. Perdone. Y ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento al equipo que organizó este curso por la invitación y también un agradecimiento a los participantes que están conectándose para este muy trascendente tema actual. Yo soy Raúl Martín del Campo Sánchez, soy director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, soy psicólogo de formación con una especialización, una maestría en tratamiento de adicciones y con experiencia en el campo de la atención a las adicciones y las políticas públicas en adicciones. Trabajé en el Consejo Nacional contra las Adicciones, fundé en 2007 el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, en 2012 fui el director del Observatorio Nacional de Alcohol, Tabaco y Drogas, a partir del 2013 fui director general del Centro Nacional de Prevención y Control de las Adicciones y a partir del 2016 fui miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Y bueno, pues justo para mí es muy estimulante estar con ustedes porque puedo compartirles algo precisamente de lo que se ha trabajado en diferentes instancias de las Naciones Unidas sobre cómo está el consumo de opioides. Y bueno, obviamente pues también hacer el énfasis en la información que tenemos hasta ahorita en México. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no me voy a meter en lo que mis compañeros van a exponer, pero sí diré una o dos cosas generales que tenemos que entender para comprender la situación del consumo, qué sabemos en México de lo que está pasando, que podamos tener bien distinguido la diferencia que hay entre usar los opioides como medicamentos a los opioides ilegales, cómo el contexto de las drogas sintéticas es muy importante para entender lo que está pasando con el consumo de opioides en México y el mundo, los adulterantes, análogos de fentanilos y otros nuevos opioides sintéticos, y sin meterme en lo que otros compañeros van a platicar, a manera de conclusión sí voy a abordar el tema de la importancia de los programas de reducción de riesgos y daños. Entonces, lo primero que rápidamente voy a contarles para que entendamos cuando estamos hablando de los diferentes opioides, qué es lo que está pasando. Recordemos que, digamos, tenemos dos maneras de clasificar los opioides. Uno es de acuerdo a su origen y otro es de acuerdo a su uso. De acuerdo a su origen, entonces vamos a tener una serie de opioides que les llamamos semisintéticos y otros que son opioides sintéticos. Entonces, los opioides semisintéticos, o naturales, son aquellos que se extraen directamente del opio. Y el opio es esta goma que justamente se extrae de la planta de la amapola o la dormidera. Y entonces, de esta goma se extraen alcaloides, principalmente del opio se pueden extraer directamente morfina, tebaína, nostapina o codeína, y de esos opioides se pueden extraer y transformar una gran variedad de diferentes opioides que llamamos semisintéticos, que van de la hidrocodona, la oxicodona a una gran cantidad de diferentes opioides. Eso es por su origen. Y por su origen también tenemos otros opioides que son los opioides sintéticos, y esos opioides sintéticos son opioides que no se extraen del opio y no se extraen de la planta de la amapola, sino que se producen con otros químicos, a los que llamamos químicos precursores. Y dentro de esos opioides sintéticos pues tenemos el fentanilo y otros diferentes opioides que están surgiendo de los que vamos a platicar. Y obviamente hay opioides que son de uso medicinal y hay opioides ilícitos. Y es muy importante también tomar en cuenta esto, puesto que nos vamos a encontrar que la mayor parte del fentanilo que se abusa o que se consume sin prescripción realmente es un fentanilo de origen ilegal, ilícito, y que el fentanilo médico que se utiliza en los hospitales es muy importante para la práctica médica, y entonces no debemos de tener prejuicios hacia esto. En su material extra les puse algunos de los informes de la JIFE, del organismo de Naciones Unidas al que pertenecí, donde se da cuenta de los fenómenos con los opioides y los nuevos opioides sintéticos, y también varios investigadores de aquí del Instituto Nacional de Psiquiatría y de otras instancias publicamos bajo la tutela de la doctora Silvia Cruz Martín del Campo este libro que se llama Opioids, en donde tratamos varios de los temas de los que voy a platicar con ustedes el día de hoy. El primero es retomar algo que hizo la Comisión Lancet en el 2018 con la información que los países le dan a la ONU-JIFE, porque los países de todo el mundo le reportan a la ONU-JIFE justamente cuánto consumen de diferentes opioides para el manejo del dolor. Y yo, sin meterme mucho a explicarles esto, lo único que yo quiero que ustedes vean es que hay una disparidad en todo el mundo respecto a qué tan disponibles están los opioides para el manejo del dolor, y obviamente esto pues, se traduce en cómo están los programas de cuidados paliativos y de manejo del dolor para personas con enfermedades graves, con cánceres, con enfermedades terminales, etc. Y entonces lo que podemos ver en el mundo es que hay países que si alteráramos la disponibilidad de estos opioides para fines médicos, lo usamos para alterar la geografía de estos países, pues veremos que hay países donde hay demasiados opioides, más de los que esperamos de acuerdo al número de enfermos que lo necesitan, pero prácticamente el resto del mundo, si ustedes ven las zonas geográficas, pues les falta muchísimo que haya suficiente disponibilidad de opioides. Seguramente esto lo van a ir viendo a lo largo del curso. Y bueno, entonces la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, estima cada año, de acuerdo a los últimos estudios de cada país y a las diferentes tendencias que ubican, más o menos cuántos posibles consumidores de drogas hay en el mundo en el último año. La droga más consumida sería la cannabis, con 219 millones de personas que se estima que la consumieron en el año pasado, pero aquí está el tema que nos ocupa hoy, que son los opioides en segundo lugar. Y aquí llama la atención algo: realmente, históricamente, durante muchísimas décadas fue la cocaína la segunda droga más consumida en el mundo, pero ahora ha sido desbancada por los estimulantes tipo anfetamínico y por los opioides. Y esto se explica por un par de fenómenos. Respecto al tema de los opioides, lo que tenemos es una doble epidemia en el mundo respecto a qué está ocurriendo con los opioides. Por un lado, tenemos que está aumentando mucho el consumo de algunos opioides sintéticos ilegales, como podría ser los fentanilos, y por otro lado tenemos una crisis de consumo de opioides médicos fuera de prescripción. Principalmente tenemos en América del Norte, lo que sería Canadá y Estados Unidos, el consumo de medicamentos como la oxicodona, pero fuera de prescripción, y principalmente en África, pero en algunos países también del Medio Oriente, se está dando un incremento muy importante del consumo de otro opioide médico fuera de prescripción de baja potencia, pero es opioide a fin de cuentas, que es el tramadol.
Entonces, estas dos crisis son las que están caracterizando este aumento muy importante en consumidores de opioides, ya sean médicos para de prescripción u opioides ilícitos, que nos da cerca de 60 millones de consumidores. Y bueno, el tema con los estimulantes de tipo anfetamínico, que tiene que ver pues con que ahora hay un predominio en la preferencia de los grupos del crimen organizado por producir drogas sintéticas en vez de drogas de origen natural, puesto que para ellos es mucho más fácil y rentable, le pueden sacar mucho más ganancia a las drogas sintéticas. Y justamente eso es lo que trato de exponerles aquí. Entonces, pues conviene más producir un opioide sintético como el fentanilo que una droga semisintética como la heroína. De hecho, por ahí hay ciertos estudios que han calculado que, traducido en número de dosis, el número de dosis que da una hectárea de amapola para dar dosis de heroína se pueden producir en un laboratorio de fentanilo. Es el mismo número de dosis que se consiguen en un año en una hectárea de amapola para heroína, se consiguen en 5 días en un laboratorio de fentanilo. Entonces, por eso es que es mucho más rentable para los cárteles, le invierten poquito, les sacan mucho dinero. Por ahí algún estudio decía que quizás a un cártel le podría salir en $1,000 producir 1 kilo de fentanilo, pero ellos pueden sacarle de ganancias hasta $1,500,000. Entonces, por eso es que el crimen organizado está fomentando que las personas vayan cambiando de estas sustancias de origen vegetal a sustancias sintéticas. Y bueno, justamente esa misma oficina hace aquí un ejercicio de decir, aparte de cannabis, si pudiéramos ponerle un mapa con diferentes colores al principal problema de consumo de drogas ilegales en el mundo, pues más o menos así lo podríamos ver. Para el caso que nos ocupa, que es el caso de opioides, pues nada más reiterarles lo que ya les decía, ¿no? El problema con el consumo de principalmente oxicodona o Vicodin fuera de prescripción en esta parte de Estados Unidos y Canadá. Está creciendo un poquito en Chile, todavía no se alcanza a notar. El problema que tenemos con tramadol, todo lo que ustedes ven rositas donde hay problemas con esto, tramadol, y también con jarabes de codeína, por ejemplo, con otra sustancia que se llama el miaope, que es una combinación de codeína con cannabis y con medicamentos antirretrovirales que se está usando en algunas partes de África. Y bueno, lo que tenemos en Rusia, que principalmente no es, es un consumo importante de opioides, pero además con muy pocos programas de reducción de riesgos y daños. Y bueno, también considerar que también tenemos que tomar en cuenta que se pueden combinar el consumo de opioides con otras sustancias. Pensemos en el caso de la heroína, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar en las diferentes regiones del mundo estos patrones de policonsumo. Entonces, por ejemplo, cada vez que vean una jeringuita, pues eso significa que es el consumo de opioides, o principalmente de heroína. Lo que vamos a encontrar, pues, por ejemplo, esta combinación en varias regiones del mundo, que es la de heroína con estimulantes, principalmente ahora con metanfetamina. ¿Por qué? Porque pues, el usuario de heroína, les van a explicar después mis compañeros, pues consume ya la heroína cuando es adicto, la consume principalmente para que no le llegue el síndrome de abstinencia, que es un síndrome muy incómodo, muy doloroso, muy que disrumpe mucho la funcionalidad del individuo, pero necesitan estimularse para salir a trabajar, entonces lo combinan con un medicamento estimulante. Tenemos también esta combinación con, por ejemplo, con benzodiazepinas, ¿no? Que es justamente también cuando no consiguen la siguiente dosis de heroína para tranquilizar su síndrome de abstinencia, pues se combina con benzodiazepinas para que se les calme un poquito, por lo menos el aspecto de ansiedad del síndrome de abstinencia. Usuarios duales de cannabis con opioides, que bueno, pues quizás también usan la cannabis también a veces para tranquilizarse respecto a su síndrome de abstinencia, o inclusive lo que les comentaba pues de medicamentos opioides como la codeína o el tramadol, con algunas otras sustancias que usan más como nuevas drogas, ¿no? Como les contaba del miaope. Y bueno, pues es muy importante que tomemos en cuenta que también la estimación que se hace a nivel internacional, en este caso la Organización Mundial de la Salud, en el estudio que hace de la carga global de la morbilidad, pues ha estimado que cerca de 494,000 muertes son por sobredosis en el mundo, lo cual constituye un aumento muy importante del 17.5% en los últimos 10 años. Y los opioides son las sustancias que más sobredosis generan en el mundo. Entonces, entre el 70 y el 77% de las muertes por sobredosis de drogas en el mundo se deben a opioides y van a ser principalmente relacionadas con fentanilo, ¿no? Y también, bueno, las solicitudes de tratamiento son muy importantes. Entonces, prácticamente en el mundo el 40% de las solicitudes de tratamiento para dejar de consumir sustancias tienen que ver con algún opioide. Ahora, hablando ya por tasas de mortalidad, pues, por ejemplo, tenemos que en Europa son cerca de 14.8 muertes por sobredosis por millón de habitantes en 2019, y en Estados Unidos son 216 muertes por millón de habitantes en 2019. Recordemos que en Estados Unidos ya están alcanzando las 110,000 muertes al año por sobredosis de drogas. Este es un dato muy importante porque se hace esta comparativa de que, por ejemplo, pues todo lo que duele en las muertes en una guerra, ¿no? Y soldados en la guerra de Vietnam, norteamericanos que murieron fueron 55,000 en toda la guerra de Vietnam. Ahora cada año están muriendo el doble de norteamericanos por sobredosis de drogas, ¿ok? Y bueno, pues la principal sustancia asociada a esa pues es el fentanilo, lo vamos a ir viendo. Hay un tema que es importante cuando hablamos de opioides y es la inyección de drogas, ¿no? El consumo de drogas vía inyectada. Y bueno, lo que se estima es que más de 11 millones de personas se han inyectado drogas. De hecho, este dato recientemente se actualizó y ya llegan a los 13 millones de personas que se estima que consumen drogas inyectables en el mundo. 5.6 millones de ellos viven con hepatitis C, 1.4 millones de ellos viven con VIH y 1.2 millones de ellos viven con ambas, hepatitis C y con VIH. Y bueno, pues ahora el gran reto es que tengan esas personas acceso a esos medicamentos antirretrovirales para el VIH, que afortunadamente ustedes pueden ver están disminuyendo o conteniéndose la morbilidad y la mortalidad por VIH en estas poblaciones, pero hepatitis C es algo que todavía sigue creciendo y preocupa de manera muy importante el riesgo que se someten estas poblaciones. Y bueno, pues entonces por eso es que una de las conclusiones a las que vamos a llegar son la importancia de los programas de intercambio de jeringas y reducción de daños en esas poblaciones. Ahora, podemos ver que hay, digamos, dos núcleos importantes respecto a los problemas por consumo de opioides en el mundo, y lo que tenemos es que, pues, una crisis de la que vamos a hablar más adelante, que ocurre en Estados Unidos, pues tiene que ver con este consumo importante de opioides en Estados Unidos y Canadá, pero también algo que ha sido muy importante es lo que se está encontrando en Asia. Entonces, tenemos que una cantidad muy importante de consumidores de opioides en el mundo viven en Asia. De hecho, pudiéramos decir que prácticamente la mitad de los consumidores de opioides en el mundo viven en Asia, porque el consumo de opioides es muy importante, sobre todo en las regiones de la India y las regiones cercanas al Medio Oriente. Ustedes saben, el principal productor de heroína del mundo es Afganistán. Entonces, ahí es donde se están concentrando importantes cantidades de personas que consumen opioides. Por ejemplo, si la prevalencia de un año de consumo de algún opioide, incluido el opio, en la India es de 1%,
a la hora que multiplicamos eso por la cantidad de ciudadanos en la India, entonces nos da una cifra muy, muy alta, ¿no? Entonces, ese es el tema. En la India se consume desde opio hasta opioides derivados semisintéticos, ¿no? Los opioides más consumidos en el mundo pues, son la heroína en primer lugar, y en segundo lugar son los opioides farmacéuticos tomados fuera de prescripción, en tercer lugar el tramadol y en cuarto lugar el opio. Y bueno, vamos a hablar ya de lo que ocurrió en Estados Unidos, que es algo de lo que mueve de manera importante a esta crisis, y es una historia muy, muy larga que aquí no me da tiempo de contarla y seguramente se va a estar retomando durante este curso, pero bueno, al final del día, desde 1997 empezó a haber un boom o un crecimiento muy, muy importante en la prescripción de un fármaco opioide para el alivio del dolor, que fue la oxicodona. Y ustedes sabrán que esto tiene que ver con que hubo un mal manejo de la información científica que le permitió al laboratorio que produce y sintetiza la oxicodona, le permitió decir que era un opioide menos adictivo que los otros opioides. Esto manipulando los resultados de investigaciones y obviamente pues manipulando también al gremio de los médicos y los científicos en Estados Unidos. Pero bueno, obviamente eso no paró ahí, sino que pues el gremio médico norteamericano también quiso creer esta situación. La Sociedad de Cuidado del Dolor norteamericana también así lo hizo, y la FDA, la Food and Drug Administration, pues no hizo nada para evitar esto. Entonces hubo un boom de una industria de clínicas para el manejo del dolor con estos medicamentos, en donde pues rápidamente empezamos a ver que medicamentos como la hidrocodona y la oxicodona pues, sí eran altamente adictivos como cualquier opioide. Si no se usa de manera adecuada, un opioide de acuerdo a la escalera del dolor de la OMS pues se usa para el manejo del dolor de pacientes con enfermedades terminales, cánceres o con dolores muy, muy disruptivos. Pero bueno, pues empezaron digamos a pulular estas clínicas para el manejo del dolor, que generaron millones de usuarios de estos medicamentos, que después empezaron también a generar una dependencia que llamamos diatogénica, ¿no? De manera tal que llegamos a los más de 11 millones de personas en Estados Unidos que estaban ya consumiendo estos medicamentos, y algunos de ellos pues empezaban a morir, y esto es justamente a lo que se le denomina, digamos, la primera ola de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Después ya la FDA actúa, exige que se cambie la fórmula de la oxicodona para que sea más difícil abusar de ella, empieza a restringir las recetas, empieza a perseguir a los médicos que recetaban en exceso estos medicamentos, y entonces muchos de estos norteamericanos pues pasan a buscar dos cosas. Uno, oxicodona por internet, que luego termina siendo oxicodona falsificada, y dos, consumir heroína. Y entonces empieza a haber la segunda crisis por muertes en Estados Unidos, que tiene que ver con muertes por heroína, por sobredosis de heroína, sumadas a las muertes por sobredosis de fármacos. Y por último pues tenemos ya la tercera ola, que es las muertes por fentanilo, en cuanto los grupos organizados empiezan a combinar esas drogas con fentanilo, es decir, empiezan a poner fentanilo a la heroína, o empiezan a vender estas pastillas de oxicodona falsas, que la molécula que contiene no es oxicodona sino fentanilo. Entonces aquí llegamos a este punto que es muy importante, que es reconocer que la mayor parte de las personas que mueren por sobredosis de fentanilo realmente no saben que consumieron fentanilo. Entonces consumen la misma dosis que consumían siempre de heroína, o consumen su píldora de oxicodona, pero está adulterada con fentanilo, y entonces es muchísimo más potente que lo que ellos estaban acostumbrados a consumir. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos ya la presencia del fentanilo en esas muertes, y pues justamente lo que podemos ver es que prácticamente en las autopsias, en la mitad de las muertes por fármacos opioides había fentanilo, en 2/3 partes de las muertes por heroína, por sobredosis de heroína había fentanilo, en las 2/3 partes de muertes por sobredosis de cocaína había fentanilo, y en la mitad de las muertes por sobredosis de cristal o de metanfetamina había fentanilo. Entonces puede deberse a un consumo dual de las sustancias, pero también puede deberse a que los usuarios no saben que están consumiendo esto, y como ustedes pueden ver, entonces ya no nada más es que el fentanilo se usa para adulterar opioides, sino que también se usa para adulterar otro tipo de sustancias. Otros países que también tienen un problema con las muertes por sobredosis en diferente grado que Estados Unidos, pues son por ejemplo Canadá, que tiene una tasa de 11 muertes por cada 100.000 habitantes, que creció 33% en 2 años. Estonia en Europa, que tiene 13.4 muertes por 100.000 habitantes. Suecia tiene 9.5 muertes por cada 100.000 habitantes. E Irlanda tiene 7 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? También tenemos por ahí a los Países Bajos, que tienen una tendencia de crecimiento importante. En México no tenemos mucha información porque no es una sustancia muy, muy extendida. Entonces cuando hacemos las encuestas entre estudiantes o en hogares, poco sale el porcentaje. Principalmente se obtiene en ciudades fronterizas del norte del país. Y bueno, la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la ENCODA, que levantó este instituto junto con el CONADIC en 2016, pues nos dice que hay un promedio de consumo de heroína alguna vez en la vida de 0.2% y de medicamentos fuera de prescripción del 0.1% alguna vez en la vida. Entonces es una prevalencia todavía muy baja. Lo que sí llamó mucho la atención de esta encuesta fue que en todos estos países sí hubo personas que, en todos estos estados sí hubo personas que reportaron que sí habían consumido heroína o algún opioide. Entonces, vamos, sí está extendido en todo el país, solo que digamos en un porcentaje todavía limitado. Este año se está levantando la nueva encuesta de consumo de sustancias y esperemos que nos pueda dar información nueva sobre este fenómeno. Ahora, también preguntando lo que ocurre en centros de tratamiento con los usuarios, cuando se les pide cuál es su droga de impacto, pues también se puede saber. Ya saben, la principal tendencia en México ha sido que ha bajado la proporción de usuarios que llegan por alcohol y ha aumentado la proporción de usuarios que llegan por metanfetamina tipo cristal, siendo ahora la principal droga, pero aquí tenemos en café opiáceos y vemos que realmente es una tendencia estable y todavía bajita en México respecto a solicitud de tratamiento. Y personas en tratamiento que están diciéndonos que sí han consumido fentanilo, que están conscientes de que consumieron fentanilo, hasta el 2020 eran cerca de 70 casos, pero recuerden de este universo que tenemos aquí de 100.000 casos, o sea, es realmente muy, muy, muy bajo el número de personas que saben que miren, eran 92.000 casos, aquí está, de esos 92.000 casos, 70 y tantos reportaron fentanilo. Creo que ya subió la cifra a 300, el último informe que dio con Asana sobre esto, pero aún así, digamos, todavía es una cifra muy, muy bajita respecto a otras sustancias, ¿no? Y el doctor Magis, me imagino que el doctor Clara les hablará más de esto, pero pues ha tratado de estimar cuántas personas están muriendo entre la comunidad de usuarios de drogas inyectables por consumo, por sobredosis, y bueno, tiene una metodología ahí de seguimiento de los casos reportados en prensa, o es con indicadores indirectos, pero pues ha estimado que pueden ser entre 160 y 1.200 personas por año las que quizás estén muriendo por sobredosis en México.
Nada más aquí aclarar respecto a un grupo especialmente vulnerable, que son las mujeres, donde pues, vemos que cerca del 47% en el mundo se estima que el 47% de los fármacos que se están abusando, opioides, se están abusando por parte de mujeres. Entonces, digamos, es una población, digamos, de alto riesgo en la que tenemos que tener cuidado y atención para poderlas atender, puesto que hay una serie de vulnerabilidades particulares en las mujeres que consumen drogas, incluido un estigma y unas consecuencias psicosociales más importantes, y bueno, este efecto que le llaman telescoping, que tiene que ver con que más rápidamente van desarrollando los trastornos por consumo de sustancias. Otra población que es de alta vulnerabilidad respecto a esto, pues es la de los adultos mayores, en donde en la JIFE también tenemos un informe sobre esto. Casi no se ha reportado lo que pasa con ellos, porque las encuestas casi siempre llegan hasta los 65 años, pero hay países que han podido documentar un incremento muy importante en el consumo. Estados Unidos, por la crisis que les he comentado de consumo de sustancias, por ejemplo, ha documentado que pasaron en 10 años de ser 800,000 usuarios de la tercera edad a 11 millones. Entonces, es un crecimiento exponencial muy importante. Vemos los casos de Alemania, donde también tenemos que ha crecido el consumo 9 veces, Italia 4 veces, España 3 veces, etc. Entonces, sí hay un efecto de corte muy importante. Ahora, nada más para entender también un poco del contexto internacional de lo que está pasando con el fentanilo, tenemos que recordar que el fentanilo es una familia de sustancias. Son varias sustancias. Entonces, el fentanilo clásico, digamos, es este que se sabe que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Entonces, por eso les digo, la persona usa la misma cantidad de heroína que siempre, pero ahora incluye un adulterante que es el fentanilo, que es muchísimas veces más potente y por eso cae en sobredosis y se muere. Sin embargo, hay otros tipos de fentanilo. El fentanilo más potente que se conoce ahorita es el carfentanilo, que es 10,000 veces más potente que el fentanilo. ¿Ok? Entonces, digamos, estas sustancias lo que hacen es que con pocos gramos se pueden adulterar muchísimas dosis, ya sea de oxicodona falsa o de heroína. Entonces, ustedes ven aquí, esta es una foto real de una incautación real en México, en donde aquí había unos muy poquitos gramos de carfentanilo, alcanzaba para adulterar más de 1,700 dosis. Entonces, así de fácil es ahora traficar este tipo de drogas sintéticas. Y entonces ha resultado tan redituable esto para los cárteles que vemos que, por ejemplo, de 2015 a 2021 pasamos de las nuevas drogas que se diseñan en el mundo, pasamos de que el 3% fueran opioides sintéticos a que ahora sea el 14% de opioides sintéticos. Es decir, pasamos de poder localizar en el mundo 2 o 3 o 4 o 5 tipos de opioides, por ahí traficándose hasta 48 y 75 opioides nuevos sintéticos detectados en la JIFE. Se mandó a circular a los países con una lista de cerca de 150 fentanilos y sus precursores, para que los gobiernos vean la manera de poder vigilar mejor estas sustancias. Entonces, cada vez hay más, se están vendiendo en el internet, en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y bueno, también en lo que llaman la dark web, ¿no? Que es la parte del internet donde se venden las cosas prohibidas. La mayor parte de los precursores, o la totalidad de los precursores, provienen de esta industria china farmacéutica, que es muy grande, que es muy difícil de controlar, y bueno, pues esta misma industria, si no tiene bajo control legal alguno de esas sustancias químicas precursoras, no tiene por qué no vendérselas a las importadoras mexicanas que se las están solicitando. Y cuando no se logran conseguir aquí estos precursores, bueno, pues se van a la siguiente gran industria farmacéutica, que es la de la India. Y bueno, cuando no se logran conseguir esos nuevos fentanilos, lo que hemos nosotros detectado es que entonces se empiezan a buscar otros fentanilos sintéticos, otros opioides sintéticos que no son fentanilos. La JIFE ya publicó también una guía que creo que incluye cerca de 55 de estos nuevos opioides sintéticos que no son fentanilos y también son muy potentes. Entonces, los principales son estas familia de tonitacinas, el U49,900 y la morfina. Estos eran opioides que se estaban investigando por parte de las farmacéuticas para ver si los producían como medicamentos, pero vieron que eran demasiado potentes, demasiado adictivos y decidieron dejar de producirlos, pero el crimen organizado los está retomando para adulterar las sustancias. Entonces, en este contexto de drogas sintéticas, y estas ya son mis conclusiones, yo les insisto, vamos a tener que abrir la posibilidad de ofrecer tratamiento, de adecuar nuestros programas preventivos para que nuestros jóvenes sepan tomar decisiones, que los acerquen a la salud y los alejen de estos riesgos tan impresionantes, pero también pues los programas que hay para atender y reducir los daños de las personas que consumen drogas inyectables, heroína u otro tipo de opioides. Entonces tiene que ver con medicamentos farmacológicamente asistidos, como puede ser con metadona o con buprenorfina, los sitios de consumo seguro para que las personas puedan detectar si su heroína trae o no fentanilo, las tiras reactivas para detectar el fentanilo, los programas de tratamiento de VIH y hepatitis C, y bueno, el uso de naloxona, que es un antídoto que ayuda a revertir las sobredosis. Entonces, todo esto, pues tenemos que tomar en cuenta que en el mundo en el que vivimos de drogas sintéticas que son fáciles de adulterar, necesitamos asegurarnos de que las personas, mientras van a tratamiento y mientras sigan consumiendo, no vayan a morir por sobredosis. Entonces, por eso la importancia de estos programas. Y bueno, pongo ahí los contactos para que si tienen alguna duda o quieren algo más de material, puedan buscarme. Les agradezco muchísimo su atención y estaremos al pendiente para sus dudas y sus comentarios. Gracias. Muy bien. Vamos con el tema 2. Muy buenos días, muy buenas tardes, noches a todas y todos. Mi nombre es Clara Fleis Bautista, soy investigadora en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y colaboro en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales. Les comparto también que coordino el grupo de trabajo de opioides del Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la Facultad de Medicina en la UNAM, y en los últimos años he coordinado distintos estudios sobre consumo de heroína y otros opioides, así como de estimulantes tipo metanfetamínico en comunidades que usan por la vía inyectada estas sustancias. El trabajo lo he realizado con un equipo muy amplio de personas muy comprometidas, pares que tienen la experiencia vivida, es decir, personas que han consumido, tienen una historia con el consumo de estas sustancias, promotores de salud, académicos, activistas, químicos, biólogos, sociólogos,
sociólogos, antropólogos, médicos, médicas, etcétera. Todo un grupo muy amplio que hemos colaborado en estas investigaciones y que el día de hoy justo es para mí un honor, un gusto compartir toda esta información, o digamos la principal de lo que hemos visto en estos últimos años con el consumo de estas sustancias en la frontera norte de nuestro país. Voy a iniciar, ya les comentaba que somos un equipo muy amplio de personas y de instituciones trabajando en este proyecto. El objetivo principal de este módulo, que es el tema 2, es describir los hallazgos de las investigaciones sobre consumo de opioides en la frontera norte de México. Por el fenómeno de salud y social que estamos observando en esta región de México, voy también a hacer precisión en el consumo de estimulantes tipo metanfetamínico, específicamente de cristal, porque es una de las sustancias con la cual las comunidades que hacen uso de estos opioides mezclan, y es un fenómeno también que tenemos que visibilizar y atender. Voy a compartirles información principalmente de 3 estudios que hemos realizado desde 2018 y que todavía estamos trabajando en la recolección de datos del último estudio que ustedes pueden ver en esta imagen. Estos estudios han sido posibles gracias al financiamiento de distintas instituciones. Mi más profundo agradecimiento a la Embajada Americana, porque en 2018 financió este estudio de Buqueando la Chiva, también al Seminario de Estudios de la Globalidad de la UNAM por apoyarnos también con el estudio sobre detección de fentanilo, por supuesto a mi querido Instituto Nacional de Psiquiatría por apoyar todas estas investigaciones, y actualmente al CONACYT por apoyarnos para desarrollar este estudio del cual estaré hablando y compartiéndoles algunos resultados muy preliminares porque todavía estamos en trabajo de campo. Para hacer estos estudios de investigación, nosotros triangulamos técnicas metodológicas para podernos aproximar a estas comunidades y también para implementar distintos métodos de análisis. Ahora vamos a ver cuáles son estos métodos de abordaje. Para situar y colocar las investigaciones que hemos realizado, les quiero compartir que trabajamos en comunidades que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad social. Y más adelante vamos a ver, son comunidades que prácticamente, digamos, en la parte de los determinantes sociales de la salud, pues no tienen acceso a los servicios, ni educativos, ni de vivienda, ni de salud, entre otras condicionantes que hacen más complejo su consumo de sustancias. Trabajamos en contextos de alto riesgo, caracterizados justo por la violencia estructural y distintos tipos de violencia por las cuales cruzan y viven estas comunidades. Estas comunidades tienen un inicio temprano en el consumo de sustancias. Más adelante vamos a ver las edades promedio que nos están arrojando estos estudios epidemiológicos, y transitan al consumo de drogas más fuertes como es la heroína y actualmente el fentanilo. La atención a la condición de vulnerabilidad social de estas comunidades es una prioridad, así como lo es la atención a su salud mental, porque vamos a ver cómo estas comunidades presentan distintos dolores sociales y malestares emocionales. A estas personas el fentanilo llegó sin avisar, pues como vemos en este testimonio, nos dice la persona, pues no es que yo haya querido, sino que aquí nos la metieron. Se refiere al fentanilo, a la China Wall, los que venden, o sea, nunca nos dijeron que era otra sustancia. Para arrancar y posicionarnos en esta conversación con todos ustedes, quisiera comentar que suscribo con las organizaciones de la sociedad civil en la frontera, particularmente con nuestros compañeros de la ONG Verter, porque efectivamente estamos viviendo una crisis en esta región. ¿Por qué consideramos que es una crisis? Porque la gente está expuesta a sobredosis, y como no tenemos la naloxona, que es el antídoto que revierte estas sobredosis, recordemos que la sobredosis es el daño, digamos, más importante al cual se ven expuestas las personas que consumen opioides por la alta letalidad que tiene el fentanilo. Sabemos que tiene un poder de 50 a 100 veces más potente que la heroína o la morfina, y esta es la razón por la cual las personas pueden caer en una sobredosis. Y si no se tiene el medicamento, que es la naloxona, que bloquea en el cerebro los efectos de los opioides, la persona puede morir. Y es lo que estamos identificando en la frontera. Gracias al trabajo comunitario de las organizaciones de la sociedad civil y de las donaciones internacionales, es que pueden proveer en la medida de lo posible este antídoto. Entonces, no tenemos la suficiente naloxona, tampoco las suficientes terapias asistidas con medicamentos como es la metadona. Reconocemos todo el gran trabajo que hacen centros de integración juvenil, pero sí mencionamos que es importante que hayan más tratamientos para estas comunidades. No existe una política de salud de reducción de daños fuerte que pueda proveer insumos como son las jeringas a estas comunidades que hacen uso por vía inyectado, y también una política que facilite el acceso a los servicios sociales y de salud. Como decía, este tipo de sustancias, este adulterante que es el fentanilo, llegó a estas poblaciones que están en estas condiciones de alta vulnerabilidad, personas que no tienen acceso a nada y que prácticamente lo han perdido todo. Decir también que estamos ante un fenómeno muy complejo, el fenómeno del consumo de sustancias, que tiene un origen sí de salud, tiene otro sanitario, y en el cual vemos distintos elementos que se entrelazan. ¿Por qué decimos que es complejo? Bueno, pues porque por un lado tenemos en el país, como en otras regiones, políticas de drogas que con frecuencia criminalizan a las personas que usan estas sustancias. Como decíamos, estas personas viven en contextos de alto riesgo, expuestas a un número considerable de distintas violencias de género, familiares, institucionales, estructurales, incluso socioambientales. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen acceso al agua. Estas comunidades también viven en entornos de alta disponibilidad de sustancias, donde justo el fentanilo, este adulterante, digamos que llegó para cambiar todo, para marcar un punto de inflexión en este escenario de los mercados de drogas y en general todas las sustancias sintéticas, porque vamos a ver que para estas comunidades es un antes y un después, así como lo es para los sistemas de fiscalización internacional, porque muchas veces identifican ciertos precursores o adulterantes y tratan de crear un marco normativo para que no se dé su expansión, pero sabemos que en la semana pueden salir nuevos precursores y por lo tanto es muy difícil tratar de controlar su distribución y toda la cadena de suministro hasta que llega a las comunidades. Este fenómeno complejo también lo es porque a él se suma el estigma y la discriminación que sufren estas comunidades. Como ya decíamos también, todos estos determinantes que vuelven más complejo este panorama. Nosotros, para abordar un fenómeno así de complejo, pues intentamos, a partir de los estudios que les voy a comentar, pues abordar esta tríada en el consumo, poniendo al centro a las personas, identificando, tratando de aproximarnos, de comprender su experiencia de consumo, cuáles son los significados que ellos atribuyen a sus mismas historias, a las mismas sustancias, cuáles son las motivaciones que los llevan a experimentar con ellas, los placeres también que están involucrados en estas prácticas de consumo, cuáles son las formas también que tienen para gestionar los riesgos ante el consumo de ellas, las formas de consumo en general, ante, digamos, la mezcla y la combinación que van también ellos haciendo de estas drogas sintéticas. Por otro lado, tratamos de llegar a donde suceden las cosas, los fenómenos, a los contextos, como les decía, permeados por toda esta violencia
violencia, por la precariedad, por la criminalización y por la exposición a distintos eventos traumáticos. Esta población sufre de violencias sexuales, particularmente las mujeres y la población de la diversidad sexual, donde consumir es un delito, donde portar parafernalia como son las jeringas también lo es, donde deambular por las calles también lo es, y sabemos que esto no es ningún delito. Y por otro lado, en esta triada a nosotros nos interesa sí conocer las sustancias, cuál es esta composición química para identificar los potentes daños a la salud en las personas, acercándonos a estos justo territorios psicotrópicos como lo describe Oriol Romaní. ¿Qué métodos empleamos para aproximarnos a estas comunidades y hacer estos estudios? Pues particularmente hacemos triangulación metodológica desde un método que se llama el Rapid Assessment Response, este método RAR, que consiste prácticamente en intervenir en estos contextos complejos, tratar de hacer diagnósticos rápidos y propuestas también de atención comunitaria bajo el modelo de reducción de riesgos y daños. Este es un modelo de política pública de atención, también humanista y también comunitario, que se basa justo en comprender que las personas en estos contextos es complejo que lleguen a la abstinencia, no se busca como tal eso, se busca reducir los riesgos asociados a estas prácticas de consumo. Entonces nosotros, metodológicamente, para abordar el tema, por ejemplo, ahora del fentanilo, sabiendo que es un adulterante muchas veces difícil de identificar, llegamos por métodos tradicionales, por ejemplo, aplicamos encuestas, vemos qué es lo que dice la misma comunidad sobre estas sustancias, sus patrones de consumo, los factores asociados, las prácticas de riesgo, pero también llegamos bajo otros métodos, como es el método etnográfico. Hacemos observación, hacemos registro etnográfico, aplicamos entrevistas en profundidad en sitios de encuentro, como son picaderos, fumaderos, también llegamos a las organizaciones de la sociedad civil, con ellas trabajamos en sus clínicas justo de atención y en sus programas de reducción de daños, principalmente en los programas de intercambio de jeringas, y aquí también es un escenario muy importante que nos permite acercarnos a las comunidades gracias y de la mano de estas organizaciones de la sociedad civil, como son Prevencasa en Tijuana, Programa Compañeros en Ciudad Juárez y Verter en Mexicali. Otra técnica que estamos implementando en nuestro país es el análisis de sustancias, el drug checking, el testeo, para dar respuesta justo a esta parte de la triada donde les comentaba que es muy importante para nosotros saber químicamente cuál es la estructura de estos adulterantes y de las sustancias que están presentes ahí. Pues sabemos que no es únicamente un fentanilo, son una familia de fentanilos, son contaminantes, son diluyentes que hacen crecer la sustancia, y de todas estas, componentes necesitamos estar atentos porque cada uno de ellos en su interacción tendrá un efecto en la conducta y también en el cerebro, y yo quisiera también enfatizar en la parte emocional de las personas y en la interacción que tienen ellas en esos espacios sociales donde se consume. Voy a hablar básicamente o muy rápido de los resultados que encontramos en Copiando la Chiva. Y miren, es el primer estudio que realizamos en esta región fronteriza, viendo que esta región del norte pues es una región con una alta movilidad, sabemos que son ciudades, la mayoría de ellas con una alta productividad, también donde sabemos que esta movilidad social, donde tenemos muchos migrantes, personas deportadas que retornan de Estados Unidos, son estas poblaciones las que muchas veces se quedan varadas en esta frontera y que ante, digamos, su desesperanza y su dolor social se ven afectadas por el consumo de estas sustancias, muchas veces para quitarse el hambre, el frío, o para olvidar también el dolor social por haber dejado a sus familias o por no poder retornar a sus lugares de origen. Entonces son ciudades con contrastes y realidades muy complejas, digamos, de oportunidades para muchos, pero también, digamos, de desventajas para otros, donde vemos la desigualdad muy marcada y donde vemos también muy marcada la violencia. Por este motivo, en estas ciudades fronterizas pues se respira constantemente esta tensión. Las detenciones son una, digamos, cuestión del día a día, un fenómeno del día a día, los asesinatos también, la venta, la disponibilidad de drogas y los operativos también por parte de los elementos de la seguridad en sus distintos niveles, estatal, municipal y ahora también de la Guardia Nacional. Entonces, trabajamos con estas poblaciones clave, llegando a estos sitios desde la parte de la investigación, reconociendo ante todo el trabajo comunitario que hacen estas organizaciones de la sociedad civil que ya les comentaba, son quienes están dando frente, junto con los centros de rehabilitación, también con los centros de integración juvenil, pero principalmente ha caído, digamos, recaído la atención en estas organizaciones por el alcance comunitario que ellas tienen. Entonces les decía que trabajamos en centros de tratamiento, en sitios de consumo también, y en este estudio de 2018 entrevistamos a 1,000 personas adultas con consumo activo de heroína en sitios de consumo, también, como les decía, en centros de tratamiento, y también hicimos el estudio serológico de VIH y hepatitis C. En 2018-19, ¿qué es lo que veíamos? Prácticamente toda esta población usaba por vía inyectada la heroína con una frecuencia diaria, un número de veces 5 veces al día en promedio, y combinaban un 33% con cristal. Ahora vemos que la mezcla con cristal ha crecido mucho. Algo que nos llamó la atención es que identificamos en estas 1,000 personas casi que entrevistamos que la mayoría usaba goma negra, la chiva, esta heroína tipo chapopote. Ustedes pueden ver la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, pero un porcentaje, sobre todo en Tijuana, nos decía que usaba una heroína tipo polvo blanco, que la conocen como la China White. Y este dato nos llamó mucho la atención. Antes quiero mencionar que principalmente son hombres quienes integran este grupo de personas que consumen estas sustancias, población joven entre los 40 y 30 años, que principalmente ha estudiado hasta la secundaria, que se emplean en la economía informal, muchos de ellos, un alto porcentaje que había sido deportado a Estados Unidos, como les comentaba al inicio, y también que iniciaron justo su consumo en Estados Unidos. Tenemos una frontera porosa. En cuanto a su estado de salud, identificamos que el 4.5% presentó VIH y 9 de cada 10 hepatitis C. Veíamos la presencia de abscesos cutáneos, estas lesiones en la piel, enfermedades gastrointestinales y también desnutrición y bajo peso por, digamos, todas estas vulnerabilidades de las que hablábamos al inicio. Y veíamos también que muchos de ellos viven en situación de calle o en los picaderos, que son estos sitios de encuentro, y también ustedes pueden ver en centros penitenciarios o en carros, camiones, panteones, en las compuertas del bordo de Tijuana, etc. Regresando a la idea de esta heroína tipo polvo blanco, que es la China White, a nosotros nos llamó mucho la atención que desde el autorreporte solamente 9 personas mencionaron que habían consumido fentanilo, principalmente en Estados Unidos. Detectamos 6 casos en centros de tratamiento y 3 en sitios de consumo. Ustedes pueden ver aquí el testimonio que nos dice esta persona con la China White. También venden por ahí China White, pero original, pues, y esa carga, esa dosis, esa cura, también es buena, es un polvo. No la he probado ahorita porque tuve una sobredosis. Me doblé con esa carga, no tuve cuidado en la cantidad, se lo eché a la cuchara, se me hizo fácil, me metí 30 rayas de la jeringa. Vámonos, que ya no desperté. Y cuando desperté estaba en una tina con agua con hielos.
estaban bien asustados, se refiere a los pares de consumo, todos pensando en que yo no me iba a poder levantar. La China White, debo precisar que es una heroína que no es que sea nueva, que haya llegado en el 2018, pero ahora tenía un componente de mayor potencia y es lo que estaba requiriendo la gente, que los hacía justo doblarse, caer en esta sobredosis. Empezaron a describir que los efectos de esta China White eran, digamos, les permitían sentir más tranquilidad, más placer. Recordemos que estamos ante un opioide que justo induce este estado de sedación, de tranquilidad, de bienestar. Se sentían relajados, que podían dormir, que podían sentirse incluso felices. Y bueno, justo para hacer un poco de precisión, recordemos que el fentanilo, que es ahora donde voy a profundizar, es uno de los medicamentos más eficaces para controlar el dolor agudo, el dolor severo, el dolor crónico. Sabemos que actúa de manera muy rápida, actúa de manera, digamos, prolongada, pero va justo directo a los receptores cerebrales que controlan el dolor. Ya les decía, su potencia es justo, porque necesitamos muy poca cantidad para sentir los efectos deseados. Y bueno, Paul Janssen lo sintetizó en este año, que ustedes pueden ver, y sí debo precisar que la situación que tenemos relacionada con las muertes por sobredosis se debe al mercado ilícito, a la desviación que han hecho estos grupos que se dedican a la confección de este opioide en laboratorios clandestinos, y es ahí donde tenemos el problema asociado al fentanilo. El fentanilo para uso médico se requiere en los espacios controlados para dignificar la vida de las personas que cursan y transitan por estos estados de dolor físico muy severo. Y como les decía, una de las principales consecuencias del fentanilo que se produce de manera ilícita, que no se controla, es la sobredosis. ¿Qué es lo que observamos en el 2018-19? Justo una de las entrevistas cualitativas en estos sitios de encuentro nos permitió identificar el caso de esta mujer que nos decía que sí estaba consumiendo ella China White, que era fentanilo, porque le permitía ser funcional. Ella comentaba, hay personas que saben muy bien lo que es, pero no sé por qué no le dicen a la gente. Una dosis cuesta 50 pesos y la malilla, es decir, el síndrome de abstinencia, no te da igual. Esta, digamos, experiencia de esta persona nos permitió a nosotros plantearnos esta hipótesis que ya teníamos de investigación. Pues sabemos que en este periodo la crisis de opioides en Estados Unidos estaba ya cobrando la vida de muchas personas. Y nos preguntábamos justo si en nuestra frontera norte ya teníamos consumo de fentanilo, aunque desde el autorreporte la gente nos estuviera mencionando que no lo conocía o no sabía, solo por estos 9 casos que les compartí y por esta mujer que nos dijo en un sitio de encuentro que efectivamente sí lo estaba consumiendo. Entonces les decía que estamos ante una nueva hipótesis de investigación, la posible presencia de fentanilo en las dosis de polvo blanco en la frontera mexicana. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para llevar a cabo este primer estudio de detección de fentanilo en la frontera, específicamente en la ciudad de Tijuana? Mapear puntos de consumo de China White, de polvo blanco. Identificamos 3 sitios en distintas zonas de Tijuana y, digamos, para no exponer a la comunidad y tampoco a los promotores de salud, a todo el equipo que estaba haciendo toda la recolección, trabajamos con restos de dosis, con las jeringas básicamente y los envoltorios que se intercambian a partir de los programas de reducción de riesgos. Entonces, lo que hicimos fue con esta parafernalia tratar de hacer la extracción de estos residuos de las jeringas y someterlos al testeo con estas tiras rápidas de fentanilo que ustedes pueden ver en la imagen. Estas tiras rápidas tienen un alto nivel de efectividad, digamos, y sensibilidad cercana al 100%. Básicamente recolectamos casi 90 muestras y el resultado fue contundente. El 93% de las muestras de residuos de heroína en polvo blanco contenían fentanilo. Nuestra sorpresa también fue que la goma negra, que pensábamos que era más difícil de adulterar, también contenía fentanilo. Todas las de polvo blanco combinadas con cristal, por la combinación con esta sustancia, y porque estábamos hablando de esta heroína en polvo blanco, también estaban adulteradas con fentanilo. Las muestras de solo cristal y solo de goma negra no contenían fentanilo. Entonces, el resultado contundente es que la población estaba siendo expuesta al fentanilo sin saber. Como les comentaba, para nosotros como científicos sociales en estos temas de salud pública, es muy importante hacer el registro etnográfico en estos contextos de consumo. Y lo que la gente nos empezó a compartir es que para ellos cada vez la China White estaba reemplazando más al mercado de goma negra. El mercado local de consumo había cambiado. De hecho, la gente se estaba trasladando a vivir a estos lugares donde había venta de este polvo blanco, justo por los efectos, porque sentían este rush más potente, pero sí admitían que los estaba enganchando más. Parecía que estaba, digamos, que también asociado a la sobredosis que pueden dar, pues es un opioide muy potente que puede llevar a una persona que de una forma más rápida desarrolle un trastorno por consumo de opioides. Otro factor que, digamos, se suma es que las dosis, como les decía, son muy baratas. Una dosis puede costar 50 pesos. Y como veíamos, las sobredosis incrementaban y los daños también en la piel aparecían más frecuentemente. Aquí tenemos unas imágenes de los contextos donde trabajamos a partir de los programas de intercambio de jeringas con estas organizaciones comunitarias y donde se hace toda la recolección de los datos que les estoy compartiendo de estos estudios, y esta es la publicación ya con los datos contundentes de la presencia de fentanilo en nuestro país y haciendo un llamado a cuáles son los retos que debemos tener para las políticas públicas de salud. Algo que nos llamó también la atención del primer estudio de Cuqueando la Chiva es que prácticamente un porcentaje muy pequeño que ustedes pueden ver aquí, el 1.6%, mencionó que había usado naloxona para revertir una sobredosis. La mayoría de la gente hasta el día de hoy sigue utilizando sal inyectada, golpes en distintas partes del cuerpo, hielo en genitales porque se induce el dolor y así consideran son sus métodos para gestionar los riesgos que pueden ellos salir de una sobredosis. Sin embargo, sabemos que el agua con sal no es un método efectivo para revertir una sobredosis, principalmente ante un opioide tan potente como es el fentanilo. Y esto está comprobado por los estudios de la doctora Silvia Cruz en laboratorio con roedores. La sal lo único que va a hacer es retardar un poco más la muerte, pero no ante opioides tan potentes como el fentanilo. Requerimos en nuestra Ley General de Salud un cambio para que la naloxona sea considerada un antídoto, un medicamento y no un psicotrópico. Después, en los años entre 2020 y 2021, pues vimos que el fentanilo empezó a crecer, empezó su expansión, no hubo desabasto de sustancias durante la pandemia, ni tampoco incremento de los precios. Las comunidades en esta región, digamos que tuvieron otras consecuencias por la pandemia, como es la falta de trabajo, porque ellos emplean en la economía informal, como les decía, en la línea de Tijuana, en la zona turística de estas ciudades, y pues como ustedes saben, todo se cerró, y esta fue una afectación social, laboral y económica muy fuerte para las comunidades. Entonces, en conclusión de esta primera parte, ¿qué es lo que podemos decir? Que hemos visto una transición muy acelerada del consumo de goma, de la chiva, de goma negra,
al consumo de China White, donde estamos viendo consecuencias a la salud pues muy complejas, muy dolorosas y que necesitamos seguir explorando. De ahí que nos hicimos nosotros nuevas preguntas de investigación para saber qué otros adulterantes hay presentes, además del fentanilo, en los restos de dosis de estas sustancias que está consumiendo esta población, cuáles son estas consecuencias a la salud derivadas de estos nuevos mercados de consumo, y ante también la extensión del consumo de cristal. Sabemos que es una droga de impacto en México, reportada por el Observatorio Mexicano de Drogas, por los centros de rehabilitación y por otras instituciones. Pues nosotros también propusimos un estudio de diagnóstico en centros de rehabilitación y en sitios de consumo para llegar a las personas afectadas por el consumo de cristal y por la mezcla también con fentanilo. Así que ahora les voy a hablar rápidamente de este estudio que estamos realizando actualmente en la frontera norte, que tiene como objetivo principal conocer en esta región la extensión y la naturaleza del consumo de heroína y cristal, los adulterantes con los que se mezclan estas drogas que decíamos fentanilo y otros, y las consecuencias a la salud. También estamos trabajando en el desarrollo de una intervención comunitaria para enseñar a la población justo a identificar estos posibles daños y cómo revertirlos. Les voy a hablar básicamente del estudio de detección de adulterantes. Son varias líneas de investigación que estamos corriendo paralelamente, y por el tiempo que tenemos voy a dar datos actuales de lo que estamos encontrando en los restos de dosis asociados a fentanilo específicamente y de las consecuencias a la salud, basándome en este estudio de microbioma cutáneo, que es justo está enfocado en explorar los microorganismos presentes en estas lesiones, en estos cuerazos. Decirles que, bueno, todos los estudios que realizamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría pues son sometidos a justo la evaluación de nuestro comité de ética, también del comité de investigación y del comité de bioseguridad, por, digamos, todas las aristas que tenía y que tiene este proyecto de investigación. Ya les decía que nos basamos metodológicamente en este modelo de Rapid Assessment Response y en la reducción de daños para trabajar directamente en los contextos, triangulando distintos métodos. Entre los métodos tradicionales, que ya decíamos, encuestas, llegando a centros de tratamiento, sitios de encuentro. Ustedes pueden ver en esta imagen todo el algoritmo de campo para la recolección de datos que seguimos con las personas en los distintos escenarios. Por el tiempo que tenemos, solamente mencionar que, como toda investigación, pasamos por distintos criterios de inclusión. Si las personas aceptan participar, pues aplicamos los consentimientos informados para la entrevista, la aplicación de los cuestionarios o la toma de muestra de microbioma, o también para el tamizaje de VIH y hepatitis C. Se hace preconsejería y postconsejería sobre estas infecciones, se toman las muestras respectivas de VIH, de microbioma, se aplican los cuestionarios o la entrevista, según sea el estudio del que estemos hablando, se hace entrega también de los resultados, y si la persona desea ser canalizada, vinculada y navegada a los servicios de salud, se le apoya para que pueda recibir la atención correspondiente. Y como estamos bajo este modelo de reducción de daños, entregamos al final kits de jeringas que contienen también pipas si la persona consume cristal, condones, juqueras, etcétera, todo el kit de reducción de daños. Y si estamos en centros de tratamiento, entregamos un kit de higiene, así como folletos para de reducción de daños y también de vinculación a otros servicios de salud. Si estamos trabajando con las muestras que les comentaba, pues se hace resguardo de ellas bajo ciertos lineamientos de bioseguridad, y después se preparan para trasladar a la Ciudad de México. Cuando hablamos de los métodos etnográficos, que es lo que hacemos, llegar a estos sitios de encuentro, a estas clínicas de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos entrevistas en profundidad, registro etnográfico con notas de campo, audio, fotografías, discusiones grupales también con todos los equipos, y seguimiento siempre de otras fuentes de información, como son periódicos, informes nacionales e internacionales. Para la parte del testeo de sustancias, como les decía al inicio, se hacen mapeos de sitios de inyección, se hace recolección de las jeringas, de la parafernalia, se seleccionan las jeringas que van a ser sometidas a análisis, también se hace primero un análisis de tamizaje con tiras rápidas, las primeras que les mostraba, se seleccionan también las muestras que se van a llevar. Es el primer estudio donde estamos ya analizando con una tecnología muy específica, ya no solo con tiras. Las tiras nos van a dar presencia o ausencia de una sustancia, por ejemplo, en este caso de fentanilo o de metanfetaminas. También hicimos pruebas con tiras de benzodiazepinas, y estamos innovando justamente con tecnología que nos va a ayudar a identificar no solamente presencia o ausencia, otros adulterantes y qué porcentajes tenemos en esas dosis. Esto lo estamos haciendo con espectroscopía de masas y estamos enviando muestras de todas estas que se están recolectando a este equipo. ¿Qué les puedo comentar? Pues estos datos son muy consistentes con lo que encontramos en 2018. Vemos justo cómo esta vulnerabilidad de la población es digamos, como esta vulnerabilidad por la acumulación de distintas desventajas sociales, sumadas a la vulnerabilidad adquirida, esta vulnerabilidad biológica, y además donde tenemos otros fenómenos que también se suman, como es la discriminación, el estigma y las violencias, nos hacen comprender que estos contextos para las personas son muy difíciles, porque como veíamos enfoqueando la chiva, seguimos viendo que la población, ustedes pueden ver los porcentajes, estudia niveles básicos, no tienen acceso al agua. Son los estudios recientes del estudio de salud. Ya entrevistamos a 214 personas en Tijuana y Mexicali que consumen heroína adulterada con fentanilo y o cristal por vía inyectada, y seguimos viendo estos datos estructurales. Viven en calle, 70% de ellos tienen una vulnerabilidad económica, el 56% percibe un salario mínimo, laboral, la gran mayoría vive, digamos, o se emplea en la economía informal y alimentaria, porque prácticamente el 60% come por digamos, los alimentos que les son regalados o por lo que toman de los residuos de la basura. Vemos cómo este fenómeno de la violencia por los elementos de seguridad, como les decía al inicio, es muy fuerte. Prácticamente todos han sido detenidos, han sido arrestados por posesión de jeringas, a casi el 60% les han confiscado sus jeringas, y vemos una serie de situaciones que hacen más compleja la vida de las comunidades. También han sufrido el rechazo por parte de la familia y también el rechazo a ser contratados en algún trabajo por consumir sustancias, y ustedes pueden ver todo el estigma, la discriminación y la violencia en este testimonio. Todos hemos pasado por una experiencia así, nos dice este hombre de 48 años de Tijuana, que nos golpean fuerte, y más si eres gay, por ser jotos, luego los golpean, andan bien bravos los policías, nos tratan bien mal, no respetan nada, nos tiran las jeringas que nos dan ustedes, se refiere a los compañeros de las ONGs, nos discriminan por ser tecatos, así les llaman a quienes usan heroína. Hay mucha discriminación por parte de los policías a nosotros por ser adictos, por eso que hacen. Pero eso que hacen es inhumano, el corrernos y golpearnos. Para mí es muy importante no únicamente hablar de datos duros, porque si bien nos permiten tener un diagnóstico, un piso de dónde partir, me parece que justo donde podemos ver todo el dolor asociado a estas estadísticas, a la vida de estas personas, está justo en esta parte de los estudios, donde las personas nos dicen claramente el porqué de toda su vulnerabilidad. Y podemos ver ese caso de Julie, una mujer transgénero, originaria de Sonora, que vivía justo en Mexicali y que falleció en septiembre, el mes pasado, por complicaciones del VIH. Es como nosotros decimos, son estas muertes que el doctor Mario Fuentes ha dicho que no deberían de suceder, y más si tenemos tratamientos muy avanzados para el manejo de estas infecciones
investigaciones y ella falleció lamentablemente por todas las barreras también que se tienen de acceso a tratamiento. En la vulnerabilidad económica, ella nos decía que su papá murió justo antes de la entrevista y no pudo ir porque no tenía dinero. Su último grado de estudios fue hasta la secundaria porque ya no pudo seguir. En la alimentaria, ella nos comentó que el cristal le quita el hambre. Mira, ve, 50 fumas ahorita, fumas en la tarde ya, pero tienes hambre ahorita, son 70 en la tarde, ya son 140. Y a veces no hay ni para pagar el hotel ni para comer. Y justo en la vivienda, en esta vulnerabilidad que enfrentan las comunidades, nos dice, ahorita estoy viviendo en hoteles. Cuando el entrevistador le pregunta, entonces cuando no te quedas en un hotel, cuando no lo rentas, ¿dónde te quedas? Y ella mencionó, me quedo en la calle. En la vulnerabilidad de salud nos mencionó, actualmente tengo VIH y sífilis. Dejé el tratamiento que me daban en Capacit, pero quisiera retomarlo. Y menciona, el personal de salud decía, ay, ten un poquito de cuidado, ¿sí me entiendes? Así como no te acerques mucho. En la laboral, pero no es algo que me guste o que me enorgullezca, dedicarse al trabajo sexual o porque voy a agarrar mucho dinero. No, lo mío es el show, pero pues ahorita no tengo trabajo y pues tengo que sobrevivir y tengo que vivir de algo y por eso me prostituyo. Y así es el ambiente muy pesado entre las chicas trans y entre todas porque tienes que batallar, tienes que aguantar a gente que pues no quieres estar con ellos y pues la necesidad te lleva a esto. Y en la violencia vemos la violencia sexual. Yo tenía 3 días sin dormir, me fui al hotel, pero yo iba a ir y ya entraron 2 hombres, hicieron y deshicieron. Yo nomás haz de cuenta que abría los ojos y los miraba encima y me desgarraron toda. Por eso, pero eso no hace mucho, hace como 6, 7 años, y es así como recuerdo, y que los quitaba, pero ella decía que justo por el cansancio que tenía, no podía quitarlos. Al final, ella menciona, estoy consumiendo para olvidar, también para que se me pase todo esto. Su madre también murió a una edad muy temprana, como les dije, también su papá, días antes de que se realizara la entrevista con ella, y bueno, ante estos eventos traumáticos como es la violencia sexual, sumado a toda esta necesidad económica, a esta cuestión de las, las cuestiones de vivienda, la vulnerabilidad alimentaria y educativa, pues esto hizo muy complejo la vida de Yuri. Lamentamos profundamente, es una de nuestras pérdidas que sucede con frecuencia en estos estudios, y que aprovecho, como siempre, para mandar un abrazo muy fuerte a mis compañeras y compañeros de Verter, particularmente, y también de Prueba en Casa, porque esto es parte de las situaciones dolorosas y tensas que se viven en este tipo de proyectos donde la población pierde la vida por la violencia, pierde la vida por las condiciones de la vulnerabilidad que enfrentan, pierde la vida por la sobredosis también, por el VIH, la hepatitis C, entre otras tantas circunstancias que se van sumando. Aprovecho rápidamente para compartirles el testimonio justo de Pedro, que nos dice cómo él habla y da, digamos, este relato muy profundo sobre cómo ha sido su vida, y me gustaría porque nos ayuda a enfocar cómo la infancia es muy importante y en estos contextos tiene un significado particular y muchas veces nos explica el por qué en estos inicios en el consumo tan temprano y estas consecuencias también. Y él nos dijo, nacido aquí en las colonias de la zona norte, apegado pues al bordo, al canal de Tijuana. Siempre fue mi niñez ahí, en el bordo de Tijuana, como si fuera mi patio de recreos, el andar volando papalotes ahí, andar cazando lagartijas, todo eso. Un niño que caza lagartijas y vuela papalotes. Desgraciadamente a temprana edad y todo eso, como crecí en esta área, pues siempre estuve rodeado de cantinas, licores, prostitutas, drogas, violencia. Todo eso se fue juntando en mi cabeza, pues así fue creciendo Pedro. Vea, entonces tenemos una infancia rodeada de violencia, de pérdidas de otros amiguitos de él, de familiares también de él y de un hogar donde hubo una alta disponibilidad de drogas. Este es el canal de Tijuana, donde Pedro volaba papalotes y cazaba lagartijas. Vemos también cómo Pedro nos relata cómo ha consumido distintas sustancias, y más allá de las distintas sustancias que ha consumido, me gustaría compartirles lo que él nos dijo, siempre con ese apego a las sustancias, pero también con un inmenso plan de vivir en paz. Esa es la balanza que tengo yo dentro de mí, de que conozco la podredumbre, así lo mencionó, conozco la suciedad, lo asqueroso, lo más vil y despreciable, pero también conozco la bondad, conozco el amor, conozco lo bonito, conozco la sinceridad de un abrazo, todo eso, y me agrada, me gusta, y tengo que seguir para adelante. Con las sustancias no sé vivir, sin las sustancias tampoco sé vivir, porque entran momentos en que me doy cuenta de mi realidad y digo, ¿a qué le estoy jugando? Estas comunidades, digamos que tienen recaídas muy frecuentes. Por ejemplo, Pedro nos dijo que al menos 12 veces ha ingresado a los centros de rehabilitación, también vivió muchos años en calle, actualmente vive con su mamá y asiste al programa de reducción de daños de la organización Prueba en Casa en Tijuana. Para ir concluyendo, me parece que si comprendemos un poco más con estas breves historias, estos testimonios, estos datos que nos arrojan los estudios de la parte de los análisis con tiras de tamizaje, que nos están diciendo estas tecnologías de detección de sustancias como es el espectrómetro de masas, pues podemos comprender por qué estos consumos, por qué estas consecuencias a la salud, y vemos entonces como de casi 4.400 muestras, un poco más, que ya llevamos recolectadas en estas ciudades de Tijuana y Mexicali, estamos también obteniendo un resultado contundente. Casi el 60% de estos residuos contienen fentanilo, el 51% metanfetamina, y la mezcla que les decía, que ellos mencionan que mezclan el fentanilo con el cristal, pues aquí está muy claro en los resultados de los residuos. En 40% de las muestras encontramos la presencia de ambas sustancias. Y ya un análisis muy específico de 100 muestras pasadas por este equipo de masas, vemos cómo justo las tiras identifican el 94% de fentanilo y 50% de metanfetamina, lo cual es consistente con lo que está encontrando el espectrómetro de masas. Y cuando vemos los resultados, lo que la población nos está diciendo, ¿qué mencionan? Justo, fentanilo, alguna vez consumo, y nos dicen sí, 72%. Principales vías de administración que están mencionando, lo están usando inyectado y también fumado. El 65% ha presentado una sobredosis, siguen usando agua con sal para revertir la sobredosis. Hemos encontrado en algunos sitios alejados de las organizaciones comunitarias que la gente todavía no sabe qué es la naloxona, y necesitamos seguir haciendo más programas psicoeducativos, pero lo que necesitamos primero es tenerla desclasificada y tenerla disponible. También vemos que las poblaciones presentan lesiones severas en la piel, como son estos abscesos cutáneos. Algo que nos llamaba mucho la atención en campo en este último estudio, que les digo, todavía estamos recolectando información, es la presencia de unas bolas, de unas úlceras, pero unas bolas como que no revientan, no hacen erupción, y ellos dicen que es como si el fentanilo les estuviera haciendo daño por dentro. Estamos explorando con el Instituto de Medicina Genómica esta variación en las lesiones asociadas al fentanilo, pero también al cristal y a la mezcla de ambas. El cristal también lo usan por vía inyectada y vía fumada. Y un dato también muy reciente, son datos que estamos generando ahora, es que el VIH creció. Yo les decía al inicio que en Copiando la Chiva teníamos 4.5% de prevalencia de VIH y ahorita estamos viendo un 11%. Creció
de manera muy importante, lo cual posiblemente se deba a la falta de apoyo a los programas de reducción de daños que operacionalizan estas organizaciones de la sociedad civil. Este es un dato para la política de atención a salud muy importante, porque vemos claramente que estas infecciones están creciendo entre estas comunidades a quienes está llegando el fentanilo y que están mezclando con otras sustancias. Si vemos la percepción sobre el estado de salud, pues en general su percepción es mala, piensan que ha empeorado su salud respecto al año pasado, sienten un dolor corporal que va de moderado a muchísimo en esta escala, por lo tanto también se les dificulta hacer sus actividades cotidianas. Ustedes lo pueden ver en esta gráfica, digamos en un gran porcentaje, mencionado un poco regular y bastante, y vemos que los dolores físicos los sienten principalmente en brazos y en piernas, y aquí pueden ver algunas imágenes de algunos abscesos y de estas lesiones que les decía tienen otra apariencia. Estos resultados también son del estudio de salud que les comenté, de quienes estamos tomando la muestra de su absceso, de su lesión en la piel. Aquí está otra imagen de otro absceso cutáneo relacionado muy posiblemente a la presencia de varios adulterantes, que es muy importante que sigamos analizando además del fentanilo. Otros países han alertado sobre la presencia de silatina. Estamos tratando de rastrear este adulterante en las muestras que estamos recolectando, porque además de estas lesiones cutáneas inducen la sobredosis. Y tenemos que ver que el malestar, el dolor no solo es físico, como se comprendería totalmente por el tipo de lesiones, es también emocional. Estos dolores, estas lesiones generan una tristeza profunda y un malestar por el rechazo social que viven estas comunidades. Entonces vemos también un dato, que como el fentanilo llegó sin avisar, la comunidad cree que se pueden equivocar, sobre todo con sustancias pulverizadas como es el cristal, porque se parecen mucho. Y nos mencionan que usan el fentanilo porque así pueden congelar también toda la culpa que sienten por todo lo que están viviendo y lo que ha sucedido con ellos. Digamos que la comunidad dice que como quien dice, se acabó la heroína y lo que estamos consumiendo pues es el fentanilo, que ha causado tensiones, desafíos, distintas emociones en las comunidades que lo están utilizando principalmente para quitarse el dolor, los dolores asociados al síndrome de abstinencia de la malilla, pero también los dolores emocionales, y lo que principalmente temen es perder la vida. Como ya decíamos, el fentanilo está presente por su alta disponibilidad, por su bajo precio, por sus efectos deseados, y porque también, digamos que la heroína en goma negra está escasa y no tienen otra opción más que consumir lo que hay en las calles. Ante este mercado de sustancias, la comunidad ha aprendido a gestionar estrategias de reducción de daños, gracias también a las organizaciones de a las ONGs y a su misma experiencia en el consumo, como es no inyectarse o no consumir fentanilo si están solas y solos, tratar de administrar sus dosis, tratar en la medida de lo posible de tener naloxona, limpiar sus jeringas, intercambiarlas, hacer también este monitoreo de VIH y hepatitis C. Y ya casi para concluir, quiero comentarles que necesitamos también como profesionales de la salud comprender que para estos contextos, estas comunidades que viven en estos contextos de alto riesgo, todo tiene un inicio muy temprano. Aquí ustedes pueden ver que más del 17% empezó en la infancia, entre los 5 y los 11 años, a consumir distintas sustancias. En la adolescencia casi el 71% ya lo había hecho, y en la edad adulta el 12%. Vemos las edades promedio cómo van transitando un inicio a los 5 años, incluso algunos nacen ya con el síndrome de abstinencia, como ellos dicen, prendidos a la heroína porque sus madres consumieron en la etapa gestacional, y vemos cómo entonces tienen estos inicios tempranos. 15 años en promedio marihuana, después inhalable, cocaína, heroína. Una vez que empiezan con heroína, fumada puede ser, la transición a la inyectada prácticamente se da instantáneamente o en los 6 primeros meses del inicio. Ansiolíticos, crack, cristal y opioides. Importante decir también lo que nos dicen los estudios, la perspectiva cualitativa etnográfica de estos estudios. Crecen en estos entornos de alta disponibilidad, hay un gran abandono parental, la presencia o la exposición a eventos traumáticos como la violencia sexual, el aburrimiento, digamos, ellos lo expresan así, que es esta desesperanza, esta desestructuración en la vida, embarazos tempranos, la presencia en algunos de conductas antisociales y la combinación de heroína, fentanilo, ahora con otro tipo de sustancias como veíamos con cristal, sobredosis, prácticas de riesgo, comparten la jeringa o la parafernalia en general, puede ser también la coquera, la pipa, y en general son estas vidas precarias que hemos dejado de ver, azotadas por la violencia estructural y por los malestares emocionales como es la depresión y también la ansiedad. En estas comunidades, como dice el doctor Gabor Mate, son comunidades donde la adicción es un intento para calmar el dolor. Son vidas que inician con dolor, transitan y terminan con dolor. Y la pregunta entonces no es ya por qué la adicción, sino por qué el dolor, que sabemos que en muchas de estas historias es transversal. Dolor por las violencias, dolor por las pérdidas, dolor por el rechazo social, la discriminación y el estigma. ¿Qué se está haciendo en la frontera? Brevemente, ustedes van a tener un tema exclusivo de reducción de riesgos, de todo lo que están haciendo las comunidades de la sociedad civil. Y aquí vemos pues entrenando a policías, trabajar con la Cruz Roja, también capacitar a los pares de consumo. Aquí solo señalar, por ejemplo, la primera iniciativa de la organización Verter para abrir una sala de consumo seguro. Es una de las estrategias de reducción de daños dentro de los modelos internacionales para estas comunidades que integran una serie de servicios, no solamente el asistir, el consumo y que la persona no vaya a caer en sobredosis, también se les hacen distintas valoraciones de salud para justamente tener comunidades más sanas. Y bueno, aquí la intención sería cómo transitar de estos picaderos a estos programas de atención integral, como son las salas de consumo seguro. Entonces tenemos que no es un asunto solo del sector salud, es un fenómeno social, una situación también de salud, un problema de salud pública que tenemos, donde se necesita la participación de distintas instituciones de desarrollo social, de educación, de economía, de derechos humanos, ambientales, de seguridad también, para justamente poder abrir las oportunidades de desarrollo a nuestras comunidades, para que nadie quede fuera de los sistemas de salud, para que las personas sean vistas en el centro, para también atender desde la compasión y dignificar sus vidas, aliviando los distintos dolores que, como ustedes pudieron ver, padecen estas comunidades. Entonces, dignificar sus vidas es importante, comprender el sufrimiento existencial y el dolor social como profesionales de la salud y como sociedad en general, atendiendo su salud mental, reconociendo las violencias a las que están expuestos, proveer las terapias asistidas con medicamentos, desclasificar en particular la naloxona y apoyar las iniciativas de otras instituciones como las de las organizaciones de la sociedad civil es importantísimo, así como impulsar la investigación en nuestro país, que como podemos ver arroja datos importantes que nos dan un pulso desde la calle, desde la historia de las personas, sobre lo que está pasando con estos nuevos mercados de sustancias, donde el fentanilo, como lo mencioné, ha llegado a cambiar todo. De ahí que trabajar conjuntamente es importantísimo. Bueno, son algunos materiales que han desarrollado otras instituciones. Únicamente para terminar
terminar con esta reflexión del doctor Mario Luis Fuentes en este libro sobre las muertes que no deben ser, menciono para concluir que las condiciones al nacer, los territorios en los que se nace, las causas y determinantes sociales de la salud y cómo y de qué muere una persona son resultado no solo de una cadena de eventos sucesivos en la vida, sino que en cada uno de los eventos vitales se sintetiza el conjunto de relaciones sociales y estructurales del poder económico que rigen a una sociedad y que consideramos deben cambiar, deben transformarse. Apoyemos, no castiguemos. Espero que esta información les sea útil y que me parece que como profesionales de la salud, no solo conmovernos, sumarnos a la acción es nuestra responsabilidad, es importante, se requiere en estos contextos de consumo y porque el fentanilo, me parece, nos está retando a todos. En general, estos nuevos mercados de drogas sintéticas. Muchas gracias por su atención. Estoy en las redes para lo que se pueda ofrecer y aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Gracias. Me refiero a... Permíteme tantito. Me refiero sobre todo En particular, para aquellos que estén interesados en opioides. a él, cómo me hace sentir lo que sucede. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a la presentación del tema del día de hoy, que es farmacología de los opioides. Tengo el gusto de presentarlo. Soy la doctora Sara Infante Murillo, soy psiquiatra y soy una de las médicas adscritas de la Clínica de Trastornos Adictivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. El temario del día de hoy es el siguiente: definiciones, algunas de ellas, clasificaciones sobre el tipo de opioides, hay diferentes formas de hacerlo, la localización de los receptores opioides y daremos aproximaciones a la farmacocinética, farmacodinamia y vías de administración del fentanilo, del tramadol y de la buprenorfina. Comencemos con esto que de repente puede causar cierta confusión o pues se utiliza de manera indistinta. Opioide y opiáceo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. El opioide es cualquier sustancia endógena o exógena con afinidad por los receptores opioides, es decir, se une a ellos de manera específica. En cambio, los opiáceos se refiere a cualquier sustancia que se obtiene del opio, como la morfina, la codeína, la tebaína y la papaverina. También se incluyen los compuestos semisintéticos o sintéticos que tienen propiedades similares a los opioides, es decir, dentro del grupo de los opioides tenemos a los opiáceos y a los compuestos semisintéticos y sintéticos. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación? Bueno, pues se puede hacer de tres maneras. Por un lado tenemos al origen, sean naturales, semisintéticos y sintéticos, por la estructura química y por la afinidad o eficacia sobre los receptores opioides. En particular, para aquellos que estén interesados en la clasificación por la estructura química, algunos ejemplos es análogos de la morfina, análogos de la metadona, los derivados de la fenilpiramida, etcétera. Pueden ustedes consultar las fuentes que se marcan con el asterisco de Serna Monros, Martín Pérez y también de Carlos Ortiz, López Luna, Lor y pues ellos traen una mayor amplificación sobre este tipo de clasificaciones. Ahora bien, decíamos que por su origen son naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales son la morfina y la codeína, los semisintéticos, la oxicodona, la hidromorfona, la buprenorfina y la heroína. Y por otro lado, los sintéticos, la metadona, el fentanilo, el tapentadol y el tramadol. Aquellos que están resaltados en letras color guinda son los que veremos a mayor detalle. Esta es una representación del receptor opioide. Como pueden ver, tiene dos terminales intra y extracelular. La extracelular es N-terminal, la intracelular, la C-terminal, tiene 3 hélices transmembrana y los bucles intracelulares, que son 3. Para más detalle también, esto es un aproximado, pero para mayor detalle yo les recomiendo que vean por favor el capítulo 9 de la referencia número 6 que se presenta al final del tema. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de receptores opioides? Básicamente son 3, que es el mu, el delta y kappa. Y cada uno de ellos tiene subclases, del mu son 2, del delta también son 2 y del kappa son 3. Existe otro receptor que se considera, pues, como que no exactamente opioide, pero aún así dentro de esta clasificación se incluye, que es la nociceptina. Tienen como ligandos endógenos, en el caso del mu es la beta-endorfina y endomorfinas, en el caso del delta las encefalinas, met-ileoencefalina y kappa-dinorfina A, y de la nociceptina es nociceptina y orfanina F. Los precursores del mu es la proopiomelanocortina, del delta la proencefalina y kappa la prodinorfina. En el caso de la nociceptina sería la pronociceptina, orfanina FQ. En el resto de la tabla se muestran cuáles son los efectos que cada uno de estos tiene y la magnitud de la acción. Es decir, 3 cruces sería pues una magnitud alta, 2 cruces media y una cruz, digamos, leve y guioncito pues no tiene ninguna acción. Entonces vean ustedes cómo cada uno de los receptores mu tiene pues principalmente de acuerdo a la acción que tengan sobre el lugar en donde se encuentren a nivel cerebral, que lo vamos a ver, bueno, pues tendrán mayor o menor analgesia, depresión respiratoria, miosis, reducción de la motilidad digestiva, sedación, euforia, el riesgo de hacer una dependencia o un trastorno por consumo de opioides, y así para cada uno del resto de los receptores, para el delta y el kappa. Aquí se muestra al final de la tabla el antagonista naloxona, que pues aplica para los 3 tipos. En la otra parte de la lámina vemos que está la afinidad de las endomorfinas por los diferentes receptores mu, delta y kappa también, y de acuerdo con el número de cruces pues será
la afinidad que tengan, mayor o menor o ninguna. Ahora bien, continuando con el tipo de receptores, sobre todo pensando en ya los derivados morfina, petidina, metadona, fentanilo, etcétera, vemos cómo hay algunos, de acuerdo con los distintos receptores, que tienen una acción agonista o agonista parcial o antagonista, y la magnitud de la acción también es especificada acá por el número de cruces que tengan. Entonces vean cómo la morfina, en el caso del receptor mu, pues es un agonista, digamos, de una acción importante, fuerte. En cambio, la morfina con el receptor delta sería leve, y en el caso también de kappa también sería pues tan solo de una cruz, que sería leve, y así sucesivamente. Vean ustedes cómo también en el caso de la buprenorfina es un agonista parcial en el receptor mu, y en cambio para el receptor kappa es un agonista y no tiene ninguna acción, o sería muy débil en el delta. La naltrexona, por ejemplo, es un antagonista al igual que la naloxona, y vean cómo ejerce una acción fuerte en el caso del receptor mu, en el kappa la naltrexona, y en el caso de la naloxona sería una acción intermedia, y en el delta ambas tendrían una acción realmente, digamos, leve, muy menor. Acá se representa o se esquematiza con estas figuras también, pues justamente lo que significa ser un fármaco agonista, que pues tiene, digamos, encaja perfectamente en el receptor, y entonces, bueno, ejerce una actividad celular de acuerdo con el receptor que sea. En cambio, el antagonista, pues definitivamente bloquea el receptor, y en el caso de los agonistas parciales o totales, pues la respuesta o va a ser menor en el caso del agonista parcial, o va a haber una respuesta máxima en el caso del agonista total. A continuación podemos observar en esta lámina, pues, dónde es que se localizan los receptores opioides, y pues básicamente se encuentran en el caso del mu en la corteza prefrontal, en el giro en el cíngulo anterior, en la corteza parietal y temporal, también en el área tegmentral ventral y en el núcleo accumbens, y así sucesivamente, que es donde pues justo lo que está marcado es lo que predomina para el circuito de recompensa, que son justamente de los 3 elementos principales para este circuito. Ahora, ¿cuál es la función y la localización de estos? Pues, por ejemplo, en el caso del receptor mu, la función que van a tener pues, es de analgesia espinal y supraespinal, sedación, inhibición de la respiración, disminución del tránsito intestinal, regulación hormonal y la secreción de neurotransmisores. Y se ubican, en el caso del cerebro, pues en el tálamo, el caudado, la amígdala, los núcleos de Rapé, la sustancia gris del hipocampo, también en el cuerno dorsal, las terminales periféricas y en el intestino delgado. En el caso del receptor delta, es la analgesia espinal y supraespinal, la regulación de la secreción hormonal y de neurotransmisores. Y se ubican en el cerebro, en la corteza, en la amígdala, el hipotálamo y el mesencéfalo, así como la médula espinal. Y en el caso del receptor kappa, la función es de una analgesia espinal y supraespinal, efectos psicomiméticos y una disminución del tránsito intestinal, y se ubican en la corteza, el tálamo, el hipotálamo, la sustancia gris, la sustancia negra, el caudado y el putálamo. Recordemos que estos son receptores que están acoplados a la proteína G. Ahora bien, en el caso del fentanilo, pues, por un lado tenemos que es un analgésico potente y que, bueno, pues tiene funciones muy específicas dentro de la medicina, pero también por otro lado, pues ha funcionado como un adulterante para otras sustancias, haciéndolas mucho más adictivas, o el fentanilo per se, pues también las dosis que se llegan a requerir para tener un efecto, digamos, placentero, y por lo cual las personas lo llegan a buscar es muy pequeño, y entonces hay un riesgo enorme de sobredosis, que pues ya desde hace décadas, pues en los Estados Unidos se han visto estas oleadas de una verdadera epidemia de los opioides, y entre ellos pues está el fentanilo, y justamente pues en los últimos años pues ha cobrado cada vez más relevancia, pues porque pues es una sustancia que les genera enormes ganancias a las organizaciones criminales, y pues justamente algo vamos a ver de ello en esta presentación. Bueno, el fentanilo fue sintetizado en 1959 por Paul Janssen, y dependiendo de la fuente que ustedes consulten, se considera que es entre 50 y 100 veces, o entre 75 y 125 veces más potente que la morfina. Es un opioide sintético y es susceptible del abuso por varios factores. Una es que tiene una enorme facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, hay afinidad de unión a receptores opioides, en especial el mu, pues las vías de administración que se tienen, que básicamente ya lo veremos más adelante, pero pues verán cómo sí importa la vía que se utilice, y la facilidad para conseguirlo, y por supuesto la dinámica del mercado. Les mencionaba ya que la afinidad con el receptor opioide mu es muy elevada, y es el opioide más potente que se tiene disponible para uso médico para las personas. 3 sustancias análogas al fentanilo se han aprobado para el uso farmacéutico, y son el sufentanilo, el alfentanilo y el ramifentanilo, y que se utiliza en particular para anestesia por vía intravenosa. El carfentanilo es de uso veterinario en animales de gran tamaño. Por ejemplo, en esta tabla se hace una comparación de potencia de los fentanilos farmacéuticos y los no farmacéuticos. Los que están pues remarcados son básicamente los que están disponibles para uso humano, y el veterinario, que es el carfentanilo. Y nada más les quise resaltar cómo es que en comparación con morfina en una columna, la columna central, y con fentanilo, qué tan potentes son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos, el sufentanilo comparado con la morfina, es de 500 a 1000 veces más potente que esta, y de 5 a 10 veces más potente que el fentanilo mismo. El remifentanilo no se conoce cuál es la comparación en cuanto a la potencia con la morfina, y con respecto al fentanilo serían de 2 y 20 veces. El alfentanilo tampoco se conoce cuál es digamos, como la potencia con respecto a morfina, pero con fentanilo es 0.1 a 0.2 veces, ¿no? Y sin embargo, vean ustedes cómo el carfentanilo es tan potente, que es 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo. Entonces, por eso es que se utiliza como para animales de gran tamaño, tipo tigres, elefantes, etcétera. Y pues definitivamente, pues para una persona sería, si ya de por sí el fentanilo es mortal, pues imagínense el carfentanilo. Y sin embargo, se han llegado a hacer algunos estudios en los cuales se ha visto que el carfentanilo se llega a encontrar en algunas autopsias, esto en Europa.
Y vean ustedes cómo hay estos otros fentanilos, que hay muchos que no se conocen en comparación con la morfina, que es lo que está pasando en cuanto a su potencia, ya que estos, pues la gran mayoría son, digamos que pues no son farmacéuticos, y la manera en cómo se ha hecho como para saber qué tan potentes son, pues realmente son en estudios en animales. No se tiene todavía como datos sobre los seres humanos, pero por lo menos dan una aproximada. Ahora, ¿cuál es la farmacocinética del fentanilo? Pues es muy lipofílico en las membranas, incluyendo la barrera hematoencefálica. Los tejidos lo captan muy muy rápido, y ya en la primera hora después de que llegan a nivel plasmático hay una caída inicial, ¿no? El metabolismo hepático está dado por las enzimas CYP3A4 y CYP2D6. Tiene una vida media de eliminación de 219 minutos. Hay una redistribución lenta del tejido adiposo hacia el plasma, lo que explicaría la eliminación prolongada. Los metabolitos son el norfentanilo y el despropionilfentanilo. También tiene otros que son el hidroxifentanilo, el hidroxinorfentanilo, y todos ellos están inactivos. Hay una eliminación renal o fecal entre un 8 y 10% de la dosis. Ahora, con respecto a algunos datos de farmacocinética, aquí nada más está remarcado el fentanilo, y quiero destacar que tiene una vida media de eliminación de 3.7 horas y una vida media de distribución de 1.8. Ahora, ¿cuáles son los efectos del fentanilo? Pues básicamente son analgesia, ansiolisis, euforia, somnolencia, rigidez de la pared torácica, en especial cuando se utiliza de manera intravenosa. Hay una relajación, depresión respiratoria, estreñimiento, miosis, síncope postural, náusea, prurito, es un antitusivo, llega a hipotensión ortostática, y hay una urgencia o retención urinaria. ¿Cómo se administra el fentanilo de uso médico en México? Bueno, pues aquí pueden ver, por un lado, el fentanilo, el remifentanilo y el esofentanilo, y pues básicamente los dos últimos pues, es en presentaciones inyectables para uso intravenoso, y en cambio el fentanilo pues tiene no nada más la presentación intravenosa, sino también la tópica por medio de parches transdérmicos y de vía oral en el caso de tabletas efervescentes. Por el fentanilo ilegal, bueno, pues prácticamente las formas principales es la inyección y la inhalación, y bueno, pues las pastillas se pulverizan y se inhalan o se fuman. Y de manera oral pues pueden ser pastillas o tabletas, que aquí se ejemplifica con las pastillas auténticas, por ejemplo de oxicodona. Y en cambio hay otras que están falsificadas, ¿no? Les decía que adulterando una oxicodona y que tienen fentanilo y prácticamente se ven igual, y así que los usuarios pues desconocerían que también están consumiendo fentanilo, por ejemplo. Ahora, en el caso de los parches se pueden congelar, cortar en pedacitos y se colocan debajo de la lengua o en la cavidad de las mejillas. Bueno, pues pasemos al tramadol, que fue descubierto y sintetizado en 1962 por la compañía alemana Grünenthal GmbH para el tratamiento del dolor, pero hasta 1977 fue conocido como tramadol tal cual. Tiene una potencia analgésica 10 veces menor que la morfina, se considera mucho más seguro que otros analgésicos opioides, pues hay menor riesgo de depresión respiratoria y menor potencial adictiva, sobre todo en vía parenteral. El uso principal es tratamiento del doctor muscular, articular o postoperatorio, entre otros. Se considera un opioide atípico por tener un mecanismo mixto. Esto significa que se acopla a los receptores mu y además bloquea débilmente la recaptura de las monoaminas como la serotonina y la norepinefrina. El metabolito activo es el O-desmetiltramadol o DMT, que es hasta 6 veces más potente que el mismo tramadol. Su mayor efectividad es a través del metabolismo hepático, es activo por vía oral, es mucho más activo, por vía oral que intravenosa. Y la enzima CYP2D6 convierte el tramadol en O-desmetiltramadol, y aquí hay que hacer una referencia sobre los que son metabolizadores pobres regulares o aquellos que son ultra rápidos, porque pues se ha visto que en quienes son los metabolizadores ultra rápidos, pues resulta que pueden inclusive llegar a intoxicarse. En cuanto a su farmacología, en la forma que viene como para ingesta por vía oral, la absorción es completa en el intestino, tiene una biodisponibilidad de 75%, considerando una dosis de 100 miligramos. La distribución tisular es alrededor de 2.6 a 2.9 litros por kilogramo de peso corporal. El tramadol y el metabolito M1, que sería el O-desmetiltramadol, llega a plasma en 2 a 3 horas, tiene un metabolismo hepático a través de una desmetilación, y como les mencionaba, el metabolito M1, que es el O-desmetiltramadol, que se metabolizaría a través de la enzima 2YP2D6, y el nordesmetiltramadol es el M2, y sería a través de las enzimas CYP2B6 y CYP3A4. El M1 es mucho más potente y 200 veces mucho más afín que la forma dextro del tramadol. Tiene una vida media de eliminación, que es la M1 de 9 horas, y del tramadol son 6 horas. Y el 30% de la dosis de tramadol se excreta sin cambios en orina, y se excreta el 60% de los metabolitos. Ahora, con respecto a la farmacocinética, pues como les mencioné, es un analgésico, se utiliza por vía oral, y bueno, aquí está la dosis, hay presentaciones de liberación inmediata, de liberación prolongada. En el caso de la inmediata son de 25 a 100 miligramos 4 veces al día. En el caso de la liberación prolongada es de 100 a 300 miligramos una vez al día. Aspectos farmacocinéticos, tiene una vida media de eliminación de 6 horas, y sus vías metabólicas principales son las enzimas que ya les mencioné anteriormente. Y como comentarios, es un profármaco metabolizado principalmente por la enzima CYP2D6 a su metabolito activo. La actividad analgésica se modula fuertemente por dicha enzima. Ahora bien, como les mencionaba, pues va a actuar a nivel del receptor mu, y además también una acción que va a tener es bloquear la recaptura tanto de serotonina como de noradrenalina para el alivio del dolor. Entonces, a partir de un estímulo doloroso en el sistema nervioso periférico, pues la señal llega a cerebro, y ya en las neuronas, pues ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, va a inhibir la recaptura de noradrenalina presináptica, y por otro lado también va a bloquear la recaptura de serotonina presináptica. Y vean que en el caso de tiene dos enantiómeros, que son los dextro y los devo. Entonces, el dextro básicamente va a estar bloqueando la recaptura de la forma dextro es la que va a actuar para la recaptura de la serotonina, y la levo en el caso de la noradrenalina. En el caso del receptor mu, va a inhibir la vía ascendente del dolor, y de esta manera es como actúa. Los efectos
que va a tener o para qué se va a utilizar, pues básicamente es el dolor agudo crónico, para dolor renal agudo, el dolor postoperatorio, infarto agudo del miocardio, dolor neuropático, entre otros. El moderado a severo, pues a fracturas, luxaciones, osteoartrosis, endodoncia, cáncer, etcétera. ¿Cómo se administra? Bueno, aquí puede utilizarse solo o combinado con otros fármacos, y pues realmente eso es muy, muy utilizado, y las vías básicamente son orales, pero también existe la vía intravenosa y la vía intramuscular. En el caso de la buprenorfina, es una agonista parcial con muy alta afinidad por el receptor mu y es agonista del receptor ORL1. Sus propiedades farmacológicas permiten una analgesia potente, tiene menos efectos adversos que se ven con otros analgésicos opioides como la depresión respiratoria o el abuso, como el oxicodona, la morfina o el fentanilo, entre otros, y además es un antagonista de los receptores opioides delta y kappa. Tiene un peso molecular bajo y es muy lipofílica. Hay una biodisponibilidad diferente según la vía, lo vemos en otra lámina. La absorción, por ejemplo, transdérmica es limitada, sin embargo la sublingual es efectiva. La vía oral es la más eficiente después de la intravenosa. Se une a proteínas en un 96% por las alfa y beta globulinas, tiene un amplio volumen de distribución y se metaboliza a través del citocromo P450. Sus metabolitos son la norbuprenorfina, que no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, y básicamente inhiben al 6-GP, 2D6 y 6-GP3A4 sin mayores interacciones con otros fármacos que se metabolizan por este mismo citocromo P450. Se excreta la buprenorfina y sus metabolitos por sistema biliar a través de la recirculación enterohepática, y una pequeña proporción se elimina por heces o en orina. En cuanto a la biodisponibilidad, pues bueno, la intravenosa pues es al 100%, la vía oral puede ser entre 46 y 65%, la vía sublingual de 28 a 51 y la transdérmica 15%. En cuanto a las vías de administración, bueno, pues es un analgésico, ¿no? Es para un tratamiento de mantenimiento asistido, y entonces vean, de acuerdo con la fuente de consulta, pues bueno, también será la dosis y además pues la vía, ¿no? Los efectos farmacocinéticos tienen una vida media de eliminación variable. En el caso de la vía oral son 3 horas, la sublingual son 30 horas, la vía metabólica es la 6-GP3A4 y es un agonista parcial del receptor mu. Los parches transdérmicos están disponibles en algunas regiones en concentraciones que se mencionan aquí en la lámina en una dosis única semanal. Y por otro lado, pues dependiendo del efecto que tenga de acuerdo con cada uno de los receptores con quienes interactúe, de los tipos de receptores, pues serán justamente los efectos. Por ejemplo, en el caso del receptor mu, que es un agonista parcial, es una analgesia potente, pero tiene impacto limitado en la motilidad gastrointestinal, en la dependencia y potencial de abuso, en el síndrome de abstinencia, también en la inmunosupresión, en el efecto en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, en los pensamientos suicidas, la depresión y ansiedad, y tiene un poco de efecto en la disforia. En el caso del receptor delta, que es un antagonista, tiene pues efectos antiopioides, protege el miocardio, tiene impacto limitado en la motilidad gastrointestinal y en la depresión respiratoria. También el receptor kappa, que es antagonista, es el efecto pues sería en la disforia, en la depresión, tendencias suicidas, ansiedad y hostilidad reducidas, y tiene también un potencial limitado para la adicción y tolerancia e inmunosupresión también reducida. Y en el caso del receptor ORL1, que es un agonista, habría una analgesia espinal mejorada, una analgesia supraespinal reducida y efectos opioides de recompensa disminuidos, y por lo tanto habría un potencial limitado para la tolerancia. En el caso de este fármaco se considera que hay una mayor analgesia, pero con menos efectos adversos. ¿Cómo se administra la buprenorfina? Pues básicamente pues son por vía oral a través de tabletas sublinguales, la vía intravenosa o intramuscular, y también la transdérmica a través de parches de liberación prolongada, y que, por ejemplo, si no tenemos, en el caso de México de repente no estuviera disponible la metadona, esta podría ser una opción. Ahora bien, como comentario final les quiero mencionar que pues definitivamente tanto el tema del fentanilo tal cual como en general la disponibilidad de los opioides que nos permite nuestra legislación pues está lejos de terminarse la discusión. Definitivamente pues adolecemos de los fármacos como por ejemplo la naloxona. No es fácil conseguirla, serán pocos lugares en nuestro país que la tengan, quizá más en las fronteras norte, por ejemplo, o en algunos hospitales en el país, pero no es algo como de uso común en tener pues justamente este antídoto que es la naloxona, y sobre todo por vía, digamos, nasal, que serviría mucho para evitarle la muerte a las personas consumidoras y con una dependencia al fentanilo o con una dependencia a un opioide, ¿no? Y que independientemente de que si tiene fentanilo o no, pero bueno, se pueden revertir la sobredosis rápido, muy muy rápido, se le salva la vida a la persona. Y pues por otro lado también tenemos, aún en el caso de los opioides medicinales, pues también no hay la disponibilidad suficiente, y pues todavía con este tema, con respecto también a lo el fentanilo ilegal y que se sintetiza a través de laboratorios clandestinos por organizaciones criminales y cárteles, pues bueno, pues no nada más México es un país de tránsito para eso, sino que también pues se está quedando en el país. Así es que pues ojalá que nuestros legisladores tomen las decisiones apropiadas pues para salvar vidas. Con esto termino el tema, y nada más aquí les estoy mostrando algunas recomendaciones para ahondar más en el tema, y pues en caso de tener alguna pregunta pues con mucho gusto en la sesión que tendremos posteriormente con gusto las responderé. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días.
Yo soy el doctor Hugo González Cantú. Yo soy psiquiatra especialista en adicciones y he trabajado en distintos sitios donde se ofrece atención a personas con problemas con trastornos de uso de sustancias, entre ellos el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Clínica de Adicciones del mismo instituto. Actualmente soy jefe de servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y hoy vamos a hablar acerca de los trastornos por uso de opioides. Los objetivos de esta clase son conocer las clasificaciones del CIE-11 para los trastornos por uso de sustancias, evidentemente enfocándonos hacia el tema opioides, y entender la diferencia entre consumo riesgoso, consumo perjudicial y dependencia opioides. Vamos a conocer algunos instrumentos para la evaluación de los trastornos por uso de opioides y pues lo que me pidieron es ofrecer un panorama de cómo son las herramientas para tener este diagnóstico de trastorno por uso de opioides. Quiero empezar simplemente por aclarar que los trastornos por uso de opioides, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, onceava edición, y también de acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico, quinta edición, el DSM-5, de acuerdo a ellos, el diagnóstico únicamente se hace a través de criterios clínicos. Esto se los comento porque a veces uno podría pensar que es necesario contar con una prueba y un análisis toxicológico para decir que esta persona está dependiendo o teniendo problemas de consumo perjudicial, y no, esto es un dato aparte, es un auxiliar de diagnóstico, pero los criterios de acuerdo a la CIE-11 son totalmente clínicos. Bueno, la CIE-11, ustedes la conocen, actualmente es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el instrumento, la herramienta que nos sirve para dar diagnósticos y para entender también un poco las categorías de las diferentes enfermedades y trastornos. En el caso de los trastornos por uso de sustancias, nos habla la CIE-11 de 4 diagnósticos primarios: la dependencia de sustancias, el patrón perjudicial de uso de sustancias, el episodio de uso nocivo de sustancias y el uso peligroso, diagonal riesgoso de sustancias. Mientras la CIE-10, la versión anterior, solo contaba con 2 diagnósticos, podemos ver cómo este abanico de posibilidades de cuadros clínicos se ha ampliado. Esto se debe porque así es la realidad. También la CIE-11 cuenta con varios diagnósticos adicionales a estos diagnósticos primarios, y son intoxicación de sustancias, abstinencia de sustancias y trastornos mentales inducidos por sustancias. En el caso de los opioides, como en el de otras sustancias, se aplican tal cual estos criterios, estos cuadros diagnósticos, tanto los primarios como los adicionales. Algo que a mí me parece que es muy relevante y nuevo de la CIE-11 es entender que hay un espectro de uso, de riesgo y de trastorno en cuanto al consumo de sustancias. Vemos a la izquierda una pirámide. Esta pirámide nos habla de los riesgos y de los también diagnósticos que van acompañando este nivel de riesgo. Vemos en la base lo que llamaríamos el cero uso y el cero consumo. A esto es lo que definiríamos como cero riesgo, no los riesgos. La persona que no consume una sustancia, que no consume opioides, pues no tiene riesgos, por lo menos directamente, que es a lo que se enfoca esta pirámide de esta explicación. Y luego pasamos al uso de bajo riesgo. También, por definición, todos los usos, aunque sean pequeños, implican algún riesgo. Obviamente hay diversos grados, y en esta pirámide, esta zona que le llamamos uso de bajo riesgo es aquellas personas que por alguna razón están usando opioides, pero que todavía no desarrollan ninguna problemática. En un momento más tarde les voy a hablar de los diferentes opioides, pero esto aplica en general para todos. Luego tenemos, de acuerdo a la CIE-11, el siguiente nivel: el uso riesgoso o peligroso de una sustancia. Este uso peligroso implica que ya hay algunas situaciones, pueden ser clínicas, algunas simplemente por el conocimiento que tenemos del uso de las sustancias, que ya implica un riesgo. Este riesgo yo me podría imaginar en el caso del uso de opioides. El opioide más usado aquí en México no es el fentanilo, aunque lo veamos anunciado, referido en todos lados. En realidad, el opioide más usado en México se llama tramadol, y el tramadol es una medicina que se utiliza para el dolor y que es ampliamente recetada por los médicos que trabajan en estos temas, y también por otro personal médico que simplemente ante una persona que tiene dolor le dice usa tramadol. Para hablar y entender este nivel del uso riesgoso peligroso, podríamos imaginarnos una persona que le dieron una indicación de tomar una tableta al día y que esta persona, por sentir dolor, por sentir molestias, le aumenta a 2. Ese uso de 2 tabletas no implica en ese momento un daño, un perjuicio, pero sí pone a la persona en un riesgo de desarrollar problemas más adelante. Por ejemplo, tolerancia, que es un paso hacia la dependencia. Entonces quiero que entiendan bien estos niveles, los vamos a revisar un poquito más adelante, pero entender que del uso peligroso, que todavía no es un diagnóstico como tal, pasamos al episodio de uso perjudicial de una sustancia. En algunas traducciones, perjudicial se traduce como nocivo. Para nosotros en México entendemos más este término de perjudicial. Podríamos decir uso dañino también, donde ya implica un daño que pudiera ser, desde, imaginemos esta misma persona que ya se toma 3 tabletas o quizá 4, pues quizá el episodio dañino pudiera ser que un consumo de 4 tabletas tuviera un síndrome de abstinencia que la llevara a tener náuseas, vómitos y no fuera a su trabajo. Como solo le ha sucedido una vez en la vida, estamos hablando de este caso hipotético, le llamamos episodio único de uso perjudicial. Cuando este patrón se repite a lo largo del tiempo, en varias ocasiones a lo largo de un año, o incluso la CIE-11 nos permite dar estos diagnósticos cuando el consumo es diario o casi diario, nos puede llevar al siguiente nivel: un patrón de uso perjudicial que significaría que esta persona hace esto, digamos, los fines de semana o los domingos, y ya se ha repetido 2 o 3 veces el síndrome de abstinencia, que es otro diagnóstico, pero como está produciendo un daño al faltar a su trabajo, entonces ya se considera un patrón. Y en la punta de la pirámide tenemos el diagnóstico, el síndrome de dependencia a opioides. En este síndrome, pues vamos a verlo más adelante, hay una serie de características que los distinguen de los otros niveles de la pirámide, y pues debemos entender que también son diagnósticos excluyentes. Yo no puedo tener, por ejemplo, dependencia a opioides y al mismo tiempo tener episodios dañinos. Ya cuando hay una dependencia, todos los otros diagnósticos se engloban en ella, y tenemos entonces ya cuadros que ameritan una atención mucho más importante. Entonces vamos a ver que esta pirámide la podemos simplificar entendiendo de que hay
población que está bajo un uso de riesgo bajo o nulo. La mayor parte de la población en México no utiliza opioides, pero como les decía, a veces para cuestiones de temas de dolor puede ser indicado un opioide como el tramadol y generar un posible riesgo si no están bien claras las indicaciones, si no las sigue la persona. Le sigue el uso riesgoso o perjudicial y la punta de la pirámide, la dependencia. Y como vemos a la derecha, en cada uno de estos niveles vamos a aplicar diferentes tipos de prevención. En este modelo hablamos de prevención primaria, que es para evitar la adopción o el aumento del uso, y esto especialmente en grupos vulnerables. Para las personas que escuchen esta plática, y la mayor parte de las personas a las que ustedes atienden no tienen problemas de opioides, pues la prevención primaria implica advertir de los riesgos, trabajar muy cercanamente a los servicios médicos para, en colaboración con ellos, generar unas indicaciones precisas a corto plazo de medicamentos que, si se usan a largo plazo y sin una indicación precisa, pueden llevar a la dependencia. Para el uso riesgoso o perjudicial, hablamos de la prevención secundaria, que implica detección e intervención breve. Esto lo podemos, me imagino yo, aplicar en diferentes contextos. Me imagino un hospital general, donde las personas acuden por diversos temas, a veces temas quirúrgicos, a veces temas de medicina interna, y podríamos hacer ahí un tamizaje y intervenciones breves para aquellas personas que están usando estos medicamentos, opioides, para que tengan noción de cómo evitar caer o llegar a una dependencia. Ya para la dependencia, como decía, ya requiere un tratamiento, y en el caso de los opioides es un tratamiento muy específico, muy especializado. Vamos a revisar los diferentes niveles. El primer nivel del hablábamos, después de no uso, desde luego, es el nivel de uso peligroso o riesgoso. Ya les decía que esto no es todavía un código diagnóstico, está en una categoría aparte que cubre los factores que influyen en el estado de salud y con el contacto con los servicios de salud. Este código QE nos habla de un patrón de uso de sustancias que es suficiente en frecuencia o cantidad para aumentar apreciablemente el riesgo de consecuencias nocivas para la salud física o mental del usuario o de otras personas. Y esto puede justificar la atención y asesoramiento por parte de profesionales de la salud. Yo insisto, en México, el contexto de los opioides en general podemos verlo en relación con su uso médico, ya que el uso ilícito o uso de opioides producidos en el mercado ilícito está muy concentrado en ciertos puntos del país, como son la frontera norte de Baja California, la frontera norte de Sonora y de Chihuahua, que desde hace años y ahora se ha agudizado, tienen un problema de uso de opioides por poblaciones que, por ejemplo, están ahí detenidas al querer pasar al norte de Estados Unidos, o son deportadas desde Estados Unidos, en este caso, muchas veces con una adicción iniciada ya y no resuelta, y regresan a México. Entonces son diferentes contextos y los opioides pueden estar en todos, ¿no? El uso peligroso, entonces ya decíamos, aún no ha llegado a este punto de causar un daño salud o físico, y este patrón es un patrón que debemos tener muy en cuenta para evitar mayores riesgos para el usuario u otras personas. Recuerden que este diagnóstico o esta categoría no la podemos utilizar si ya usamos alguna de las siguientes. El episodio único de uso perjudicial de opioides implica que ya hubo en un momento dado, en un único episodio, un daño clínicamente significativo, y la C11 nos dice que puede ser a la salud física o a la salud mental de la persona, o incluso que haya provocado un comportamiento dañino para la salud de los demás. En este caso no hay otros diagnósticos como dependencia, patrón de uso riesgoso, sino que ya hay un daño. Entonces este daño puede ser resultado, y lo vamos a ver más adelante, en el caso de los opioides, este suele ser el problema o el daño pues que más hace que una persona se ponga en riesgo de morir y de tener complicaciones graves. Estoy hablando de la intoxicación. Entonces, un episodio único de uso perjudicial de sustancias puede implicar una intoxicación, y esto puede llevar a riesgos inclusive letales. En el caso del patrón de uso perjudicial es lo mismo, nada más que repetido a lo largo de un tiempo. La CIE 11 nos habla de a lo largo de un año, pero si este patrón de uso continuo se vuelve muy frecuente, dice diario o casi diario, podemos hacer el diagnóstico en menos tiempo, no tenemos que esperarnos al año. En este caso, el patrón de uso perjudicial, y que tiene que ver con también lo que llamamos el daño, el perjuicio del uso de sustancias, puede estar relacionado con el comportamiento, por ejemplo, durante una intoxicación, tener un comportamiento agresivo, tener una conducta suicida, esto puede ser uno de los daños, también por efectos tóxicos directos o secundarios a órganos y sistemas del cuerpo. A mí me estaba platicando recientemente una persona que trabaja en Mexicali, en Tijuana, atendiendo casos de intoxicación, y me explicaba que en el caso del fentanilo, cuando hay una intoxicación, no solamente hay esta depresión del sistema nervioso central y una depresión respiratoria, sino también hay una alteración orgánica, y este daño orgánico, me decía, hay que observarlo y seguirlo a lo largo de cierto tiempo. Y en el caso también, y esto es muy particular de los opioides, hablamos de este daño, de este perjuicio, de este uso perjudicial, también cuando se relaciona con vías de administración más dañinas, como el uso de la vía inyectable. En el caso de los opioides es muy frecuente, ya que, por un lado, por ejemplo, el tramadol, hay una presentación inyectable que permite que las personas que ya tienen dependencia la usen con mucha frecuencia, y en el caso de los opioides ilícitos, como los que les platicaba del norte del país, también es muy común utilizarlos. ¿Por qué? Porque es una vía que produce efectos muy rápidos, es directa, no se desperdicia prácticamente nada de las dosis que consigue la persona usuaria, y tiene daños o posibles riesgos, como por ejemplo son infecciones en las zonas de inyección. Esto puede deberse a diversas causas, no limpiarse, no tener una asepsia adecuada, utilizar instrumentos no estériles, y pues debemos de considerarlo en el caso de los opioides también. Alguna vez una paciente mía que tenía una grave dependencia al tramadol y lo usaba de manera inyectable por vía intramuscular, me decía que tenía los glúteos deshechos, ¿no? Entonces esto pues en algunos casos es parte de un patrón de uso perjudicial, y en algunos otros casos son también factores como relacionados con cuadros como la dependencia. La dependencia, de acuerdo a la C11, se caracteriza por 3 elementos clave. Uno es la disminución del control sobre el uso de sustancias, incluyendo el inicio, la intensidad, la duración, la terminación, la frecuencia, el contexto. Esto lo vemos clínicamente como aquella persona que decía solo me voy a utilizar hoy 20 gramos de tramadol y termino usando 40, 50, 60 o 100. Esa pérdida de control entonces es notable. También hay personas que logran la abstinencia durante algún tiempo, lo hacen de una manera voluntaria, pero pierden el control y vuelven a iniciarla en algún momento dado, aunque ella tenga conciencia de los daños. El otro elemento clave es el incremento de la prioridad del uso de opioides sobre otros aspectos de la vida, incluidas las actividades y responsabilidades diarias y el mantenimiento de la salud. Este incremento de la prioridad tiene varias razones. Una es que si dejan de consumir el opioide,
las personas que ya tienen una dependencia van a tener lo que vemos en la siguiente característica, que son los aspectos fisiológicos. Van a generar un síntoma de abstinencia, síntomas de abstinencia, y entonces este incremento de la prioridad tiene que ver con evitar tener estos síndromes por una apetencia de volver a sentir los efectos positivos, placenteros que generaron inicialmente el uso de estas sustancias, y pues eso hace que las personas puedan utilizar dinero destinado a otras cosas, para comprar esto, puedan dejar de acudir a alguna reunión o algún compromiso social porque ahí no me voy a poder inyectar y entonces mejor me quedo en casa, etcétera. Hay diversas formas en que podemos evaluar esto, y la tercera característica son aquellos aspectos fisiológicos que tienen que ver con una neuroadaptación. Entre ellos, básicamente tenemos la tolerancia, el desarrollo de una neuroadaptación que hace que el individuo tenga que utilizar cada vez mayores dosis para obtener el mismo efecto. O lo vemos de otra manera, que si uso la misma dosis voy a empezar a notar menos efectos. Entonces, esta tolerancia lleva a muchas personas a la búsqueda de otras fuentes de opioides, por ejemplo, pasar de un opioide con una potencia media, como sería el tramadol, a un opioide de potencia alta, como sería el fentanilo. Acompañado de la tolerancia van los síntomas de abstinencia, que vamos a revisar más adelante, y el uso de repetido de una sustancia para evitar que llegue esta abstinencia. Hay otros aspectos. El craving es un término en inglés que utilizamos mucho en adicciones. En español lo podemos traducir como apetencia, como antojo, y es una característica asociada, no es diagnóstica, y en el caso de las personas que usan opioides, ya les decía, esta apetencia o este craving tiene mucho que ver con evitar caer en un tipo de síndrome de abstinencia. Entonces, lo vamos a encontrar el craving, pero no es en sí per se un criterio para decir que una persona es dependiente. Y el daño físico y psíquico también es muy común en aquellas personas que cumplen el diagnóstico de dependencia a opioides. Tenemos algunos datos en Tijuana, en Mexicali y en Estados Unidos, sobre todo, de la alta comorbilidad con otro tipo de trastornos. Obviamente, en el daño físico incluimos temas como el VIH, la hepatitis C, entre otros. Puede haber desnutrición, puede haber problemas en zonas donde se inyecta o se aplica la sustancia. Sin embargo, y esto tomarlo en cuenta, el daño físico no tiene que ser parte obligatoria del criterio de dependencia. En el caso de opioides se dan casos, situaciones de personas que iniciaron un opioide de una cosa médica y han permanecido a lo largo de los años más o menos con esta misma dosis, pero no la pueden quitar porque tienen síntomas de abstinencia. Esta persona tendría un diagnóstico de una dependencia fisiológica a esta sustancia, tendría desarrollo de síntomas de abstinencia si no la hiciera, y tendría también esta búsqueda continua de contar con esta dosis. Así que aún esta persona que no sale a la calle, que no se inyecta bajo de un puente, que puede estar trabajando y funcionando, tiene una dependencia a un opioide. Entonces, recuerden, hay muchas formas de manifestarse la dependencia. Decíamos que durante la dependencia, o como parte de los episodios de consumo perjudicial, en el caso de los opioides, lo más notable que podemos decir es la intoxicación. La intoxicación implica el uso de una alta dosis de esta sustancia psicoactiva, y en el caso de los opioides, recuerden que en el mercado ilícito, donde se consiguen opioides de manera ilegal, ahí nunca vamos a conocer las dosis exactas que tiene una tableta, que tiene una jeringa cargada, ¿no? Esto lleva, y en lugares como la frontera norte, ha llevado a que una persona que piensa usar una dosis baja de un opioide se inyecta una tableta que ya diluyó previamente, y esta tableta contiene el doble o el triple que el resto de las tabletas. Entonces, el doble o el triple de la dosis del opioide puede contener fentanilo o puede contener nitazenos, que es otro tipo de opioide. Entonces, estas dosis pueden ser usadas de una manera no intencionada, como estamos hablando del caso de Tijuana. En el caso de personas que usan tramadol por una primera indicación médica, que la siguen usando, normalmente el tramadol, si conocen las dosis, viene empacado, viene hecho por una farmacéutica, pero también puede haber intoxicaciones al sentir que la persona que no llega a la dosis necesaria para aliviar el dolor o la molestia, y entonces se inyecta múltiples dosis de una manera rápida y puede tener esta intoxicación. Entonces, estos episodios de intoxicación pueden suceder en personas que tienen dependencia, en personas que tienen un patrón de uso perjudicial, y también puede suceder en personas que utilizan por primera vez un opioide. Esto se da en el mercado ilícito, cuando una persona que quizá quería comprar, metanfetamina, esa metanfetamina tiene fentanilo, y entonces pues da estos síntomas. Entonces, la intoxicación puede ser, aunque no exista una dependencia, un episodio no tenga un patrón, pero sí constituye en sí mismo un daño que nos refleja el diagnóstico de episodio perjudicial. La abstinencia en el caso de los opioides suele ser severa, y en este caso hay muchas características muy específicas de la abstinencia de los opioides. Una de ellas es el dolor. Acuérdense que los opioides son analgésicos que quitan el dolor, y al ser retirados producen una reacción, un rebote en los sistemas del dolor del organismo, y eso hace que la persona sienta dolor abdominal, dolor en las articulaciones, dolor en el cuerpo, y este dolor es muy molesto. Otra característica muy específica de la abstinencia de los opioides es que la persona tiene piloerección, piel de gallina, tiembla, tiene bostezos repetidos y que no puede controlar, tiene lagrimeo, tiene rinorrea, tiene diarrea, y todo este cuadro puede ser grave, quizás no lo lleve a la muerte, pero sí a un malestar sumamente intenso, que es la causa de que vuelva a haber consumo, ¿no? Entonces, esta abstinencia se puede dar, les decía, por ejemplo, también el caso de una persona que lleva 10 años usando la misma dosis de tramadol, y de repente, no lo encuentra en el mercado, cerró la farmacia, se le acabó y no pudo comprarlo. Esta abstinencia puede suceder aún en esa persona que no tiene cuadros muy evidentes de consumo excesivo, ¿no? Esto es una característica muy particular de los opioides. Y continuemos con los siguientes diagnósticos que pueden suceder relacionados con el consumo de sustancias. De ellos, como vemos en delirium, el trastorno psicótico, el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, son considerados trastornos comórbidos, pero inducidos por las sustancias. El delirio, sobre todo en síndromes de abstinencia, sí puede ser una de las consecuencias del uso crónico de opioides. Les decía, la abstinencia puede ser un cuadro como base y acompañado de otras características. El delirio implicaría que ya la persona tiene una confusión, que su estado de conciencia, de alerta, es fluctuante, se queda dormido, se pone hiperactivo, desconoce dónde está, y esto es un caso que amerita una atención de urgencias.
En mi experiencia, los trastornos psicóticos no son como frecuentes, no los he conocido como inducidos por opioides, pero sí los trastornos de estado de ánimo, en donde es frecuente que la persona esté deprimida y que el uso de las sustancias opioides sirvan de una manera como antidepresivos, que no lo son, pero inducen el inicio y la continuidad de los estados de ánimo, sobre todo de tipo depresivo. De alguna manera también los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, y los otros dos son más bien relacionados con psicoestimulantes, así que no los vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, y no es parte de esta clase, recuerden que las personas que usan opioides pueden usar otras sustancias, y en el norte del país, en Tijuana y Mexicali, es muy frecuente el uso combinado de algún opioide, heroína, fentanilo y metanfetamina. Esto es como para contrarrestar los efectos, justamente los efectos sedantes, y pues en algunos pacientes puede ser un problema, ¿no? Entonces los trastornos mentales son ya cuadros que deben de diferenciarse de lo que sucede únicamente durante la intoxicación o la abstinencia. Deben de durar varios días, semanas o meses, y estos trastornos mentales inducidos pueden requerir un tratamiento también especializado, ¿no? Entonces voy a pasarlos rápidamente, ya los platiqué. El delirio muchas veces está asociado con la intoxicación, pero en el caso de los opioides sobre todo con la abstinencia. Los trastornos psicóticos, les decía, son poco frecuentes, pero pueden suceder cuando hay uso combinado, por ejemplo, con metanfetamina, y muchas veces el paciente, si llega en un cuadro psicótico, posiblemente no les va a decir todo lo que ha consumido. Hay otros cuadros que también podrían identificarse como el trastorno amnésico, la demencia inducida por sustancias. Sin embargo, estos son más frecuentes en otro tipo de depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, los sedantes o los ansiolíticos, y no tanto en los opioides. Hay algunos especificadores que podemos utilizar en el diagnóstico. La intoxicación puede clasificarse como leve, moderada o grave. Los síntomas de abstinencia pueden ¿cómo se dice?, especificarse con trastornos de abstinencia con alteración perceptual, con convulsiones o con ambas. En el caso de los opioides, esto es poco frecuente, que haya alteraciones perceptuales o convulsiones. Y en el caso de la dependencia, los diagnósticos pueden acompañarse del especificador de uso actual, remisión completa temprana, remisión parcial sostenida y remisión completa sostenida. Esto, bueno, ya decíamos yo, el traído de un daño físico y psíquico suelen ser acompañantes, suelen ser consecuencias, ser parte de los daños, pero no son obligatoriamente necesarios para el diagnóstico de dependencia. Y les recuerdo a ustedes que el diagnóstico de dependencia se basa exclusivamente en los diagnósticos que he mencionado. En ninguno de ellos habla acerca de que tiene que tener un uso de 20 gramos o más de tramadol, o 15 gramos o más a la semana de heroína. Esto, si se dan cuenta, no lo describe, y nos dice que la información en general se obtiene de manera clínica a través de la entrevista, y también puede ser a través de otras fuentes de información como los familiares o expedientes o documentos médicos antiguos. También recuerden, en el caso de los trastornos mentales, el examen mental es sumamente importante, y también podemos incluir algunos aspectos del examen físico, como ver las zonas de inyección en antebrazos, cuello o piel. En algunos servicios de salud se puede utilizar una evaluación más estructurada para algunos instrumentos para identificar diversos aspectos del consumo, de la dependencia y el daño, y en algunos casos también algunos cuestionarios nos pueden facilitar hacer este diagnóstico. Pero recuerden, la dependencia es básicamente por criterios clínicos. En algunos casos, como pueden ver, la se dice, podemos entender más información a través de obtener el metabolito en la orina, la saliva, el aliento, la sangre u otro fluido corporal. Esto, obvio, en el caso de las cuadros de urgencia de intoxicación, siempre deberíamos tener esto para poder identificar la sustancia específica y dar entonces el tratamiento específico. Entonces, sí tiene una utilidad clínica, pero no es parte del diagnóstico. Es decir, si estoy en un lugar, no sé, en la Sierra de Sinaloa, donde la persona me dice, estoy usando una sustancia blanca que me trae mi primo de Estados Unidos, podemos entender quizá por los síntomas, la disminución de la actividad motora, la sensación placentera, que es un opioide, pero no tenemos otros elementos en este lugar para poder hacer un análisis toxicológico. Ya vamos a terminar. Para esta clase, pues los instrumentos para hacer el diagnóstico de trastorno por uso de opioides, ya se los dije, son los criterios clínicos del además preferirían usar el DSM-5, pero recuerden que el DSM-5 es aplicable para los Estados Unidos, mientras que la clasificación internacional de enfermedades es aceptada como una herramienta global. Aquí vemos algunos instrumentos que sirven para evaluar la dependencia en general de las sustancias. No hay uno que sea específico para la dependencia de opioides. Algunos posiblemente ya los han conocido o incluso usado, como el ASI, el índice de severidad de la adicción, y hay otros como el cuestionario de dependencia de Leeds, o la escala de severidad de la dependencia, o la escala de la severidad de dependencia de sustancias, que son algunas variaciones. Estas escalas, si alguno de ustedes les dice, prefiero hacer una evaluación sistemática con todos los pacientes, por ejemplo, también para fines de investigación, pues pueden utilizar estas escalas aplicando todos los criterios que nos van a llevar a un diagnóstico de dependencia, pero entendiendo que es para la sustancia que estoy viendo en el paciente, los opioides. Tenemos, eso sí, muchas escalas para valorar la abstinencia a los opioides. Opiáceos no entremos ahorita en discusión. Opioide es el término global, es cualquier sustancia que puede activar un receptor de opioides, y los opiáceos son aquellos opioides de origen natural. Bueno, para entender que la abstinencia es tan importante es porque muchas veces necesitamos evaluarla en los procesos de desintoxicación o cuando vamos a hacer un proceso de sustitución con metadona u buprenorfina. Entonces la persona usuaria va a caer, aunque sea por algunos minutos, horas o días, en síntomas de abstinencia previo a que se instale el tratamiento de abstinencia o a que se desintoxique, me imagino, en un medio hospitalario, que se desintoxique al 100%, pues tenemos una serie de escalas para ello, ¿no? Desafortunadamente ninguna de estas escalas estaban validada al español, y pues usamos normalmente las traducciones que nos dan las plataformas o programas especializados para ellos. Quiero platicarles que la bibliografía que yo les di para esta clase es la guía de uso de metadona para personas adultas usuarias con heroína y con diagnóstico de VIH, que fue una guía que realizamos ya hace algunos años, un equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría y Censida, y que pues ya se tiene que modificar, porque en ese entonces hablábamos solo de heroína, ahora tenemos que hablar de otros aspectos como los nitazenos o el fentanilo, pero les recomiendo esa guía porque en la parte de evaluación vienen todos estos instrumentos, vienen una serie de escalas que les pueden servir, y también la manera que debemos evaluar los opioides. Así que se las dejo como un instrumento, está también accesible públicamente en Internet. Ya para terminar, entonces, otro instrumento es el índice de tratamiento de opiáceos. Es un instrumento que sí ha sido traducido al español,
en España y que pues nos sirve para ver cómo va desarrollándose el tratamiento de una persona en varios aspectos: el uso de las sustancias, conductas de riesgo para el contagio de VIH, el funcionamiento social, criminalidad, salud y ajuste psicosocial. Todos estos factores, también ustedes creo que ya lo entienden, son aspectos asociados. También ahí podemos, aunque no viene en la escala, hablar de acceso a otros servicios de salud, acceso a vivienda y estigma, discriminación, porque las personas que usan opioides muchas veces sufren estigma y discriminación. Finalmente, porque pues también alguien se podrá decir, oye, ¿cómo puedo ver en mi clínica, donde no tengo un espectrómetro de masas o algún otro equipo muy sofisticado? Y claro, ¿cómo puedo hacer yo en mi consultorio pues para ver si mi paciente que se está acercando conmigo está usando una sustancia específica? Pues ahora contamos con una serie de tiras diagnósticas para muchas sustancias. Aquí les muestro las tiras de fentanilo. El fentanilo, en el caso de los opioides ilegales, son uno de los riesgos mayores. Entonces, cuando una persona consigue su opioide en el mercado ilegal, que sabemos que es en su mayoría producida en laboratorios ilícitos, pues le podemos sugerir a esta persona, oye, usa tiras de fentanilo, se ponemos en colorina, desde luego, pero también con las muestras que trae la persona diluidas en agua. En nuestros pacientes, pues siempre podemos hablar de ello como una forma de cerciorarnos de que está usando fentanilo de manera ya sea intencionada o no intencionada. También podemos pedir algunos laboratorios de orina que se llaman EMIT y que están disponibles en la mayoría de los laboratorios. Sin embargo, estos EMIT de orina dan positivo a opioides, sin decirnos específicamente cuál, ¿no? Entonces, quiero que tengan conciencia de que ahora estamos en un mundo donde con los riesgos de sustancias ilícitas muy potentes, lo que viene es el análisis, tanto en consultorio como en comunidad, como en hospitales, de las sustancias, de las muestras que usan los mismos usuarios. Y ya para concluir, vamos a hablar de algunos puntos finales. Para cerrar, bueno, pues como les he dicho a lo largo de esta sesión, el diagnóstico de los trastornos por uso de opioides es básicamente clínico. Para el diagnóstico no se usan test de detección, como el que acabamos de ver, pero son auxiliares para determinar, por ejemplo, el tipo de sustancia que se está utilizando. Para el diagnóstico no se considera la cantidad de opioides usada, ya se los decía, no tiene que cumplir un mínimo en gramos o en número de inyecciones para esto, y si contamos con algunos instrumentos que pueden facilitar el diagnóstico. Finalmente, las tiras de detección de fentanilo son una medida muy importante de reducción de riesgos y daños en las personas que usan opioides obtenidos en el mercado ilícito, y nosotros pues siempre debemos de tener por lo menos la obligación de darles esta psicoeducación, ¿no? Con esto concluimos, agradeciendo pues, al Instituto Nacional de Psiquiatría por la invitación de estar en este curso, y pues nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. La actividad complementaria solo es un Padlet, pero estoy viendo que nos piden mirar. ¿Qué es lo que consumes? Cristal, fentanilo. Pues sí, comencé con tiner y con marihuana, pero ahorita estoy consumiendo fentanilo y cristal. ¿Qué es el fentanilo y qué te hace? Pues el fentanilo es como una cosa más adictiva que el cristal, y eso te doble, te puede pasar, con una pasada te puedes morir, te doble, te mueres. ¿También fumado? Es muy adictivo, sí, pero es más fuerte inyectado. ¿Te puedes morir si lo fumas? También. ¿Cuánto tiempo tienes fumando fentanilo? Poquito, apenas 3 o 4 meses. Pero cristal tengo 25 años fumando. ¿Y notaste una diferencia entre uno y otro? Sí, que es más adictivo el fentanilo. No te llenas, pues siempre quieres más. Es más adictivo. Ya. Y ahorita le están echando fentanilo a cristal también, ya para hacerte más adictivo. A la chiva también le están echando fentanilo. ¿Qué pasa si no fumas? Si no fumas te pega diarrea, vómito, en los huesos. Lo sientes bien. Te demotiva, pues no te ganas de moverte ni de hacer nada. Vomitas, te pega diarrea. Esa es como la amarilla. Ajá. De un día. De un día. ¿Y de dos? Pues peor, igual, pero peor. Peor. ¿Has dejado de consumir? No. ¿Por más de un día? No, No puedes. no se puede. Es difícil. Claro. ¿Cómo llegaste al Fenta? Por los amigos. Por los amigos. Probándole a ver qué sabía. Sí, que aquí la mayoría consume fentanilo, pues. Y también que he trabajado vendiendo con ICA. ¿Y ya sabías que era fentanilo lo que consumías? No, la primera vez no. La primera vez me dio una mujer, le presté mi pipa y le echó eso y lo fumé y me mareó. Sentí como que era borracho, me mareó y no sabía nada de mí, no me iba batiendo las paredes. Sentí muy feo, y eso que nomás di una fumada. Porque es opioide, ¿no? Ajá. Porque sí, se pone Sí, negro. es químico, sí. Se pone negro la pipa. Sí. Yo creo que yo también fumo. Pues sí, me empecé a sentir bien diferente el que estaba fentanilo porque eso me dio acá como me sentí como borracho y me dio para abajo. Después de eso me dormí pienso que como unas 5 o 6 horas. Órale. ¿Conoces gente que se haya rehabilitado el fentanilo? ¿Inyectado? No, ¿No? la verdad no. No conozco, rehabilitado no, la verdad. ¿Algo más que quieras comentar? Pues, ¿Te enfrenta? Porque es algo muy peligroso y que no se metan a buscar eso porque es difícil encontrar una salida. Pasa. Y por culpa de la droga perdí mi familia y todo lo que tenía. Pues. Y es una adicción muy difícil de dejar porque yo he intentado dejarlo. Me he encerrado voluntariamente 2 veces a mi centro y nomás duraba un mes y me escapaba. Es difícil, la verdad.